que uno cuando le preguntaba que cómo estaba, oh, Barreto, yo soy una cascada de triunfos y de éxito. Yo, bueno, una buena actitud, ¿no? A veces era criticable, pero una buena actitud la del man. Siempre hay que intentar ser positivo en medio de las cosas que la vida le da a uno. Y mire, yo el otro día les hablaba de algo. Bueno, antes, recuérdeme que le iba a hablar de algo, pero antes déjeme saludar aquí a Luis Palma, Luis Giovanni Palma. Como dice Willy, lo salva el Palma. Jorge Luis Fontalvo, nuestro amigo de Medellín, Abelardo Pico, que creo que lo conozco de la Merced, en el barrio Los Pinos, ese era el barrio de la Puya Loca. Tengo que decir alguna vaina porque el otro día me dijeron que yo era estrato 6, que no sé qué, que era elitista. No. Yo también conozco la Puya Loca, yo también tuve mi juventud. Lo que pasa es que uno con el tiempo te va colocando donde el esfuerzo te lo da. Jaime García, creo que él me dice que está en New Orleans, pero no sé, me va a tener que mandar una foto porque a ver si, porque yo bastante que conozco New Orleans, así que, o Nueva Orleans. Un saludo en Miami a Julio Pereira. A él lo vamos a poner como la persona que se encargue de repartir las gorras. Voy a hablar con Julio, que por cierto me pidió un favor, ahora que esté Castel, le hago la pregunta al aire. Vea, y quiero celebrar a alguien muy especial. Bueno, que no se alegre uno. Voy a saludar a una dama que es el motor de parte de este programa y de parte del chat de Todos Juegan, Belén Rivaldo. Cumplió años hace poco, creo que llegó a la edad de 50 años, ya está en el 5º piso, así que Belén, felicitaciones y vamos a ver en qué momento te lo festejamos. Por el tema del COVID, ella prefirió que no le hiciéramos evento, le teníamos preparado una chicharronada, pero ella dijo que conociendo a los personajes que iban, ella prefería mantenerse a metro, así que bueno. Un saludo a mi compadre Eduardo Medina Márquez, que celebró allá en la ciudad de Cartagena. Él ya es medio, no sé si es más cartagenero que barranquillero. También llegó, pero sí una década más, llegó hace 60 años el doctor Medina, ¿quién lo iba a creer? Cuando nos conocimos hace muchos años allá en Argentina. Todas esas personas que tú conoces están llenas de anécdotas en el momento que los conociste. Algún día contaremos todo lo que nos pasó. Eso fue en la Copa América, la Copa América de Chile. Yo creo que eso fue en el año 91, la que creo que en esa Copa América, en la selección Colombia, estaba Dulio Miranda. Es lo que yo me acuerdo. Dulio Miranda estaba como asesor, como de algo así. Ok, porque en el 91 Colombia quedó cuarta porque entró a la fase final, que incluso pero se le ganó. ¿Sabe por qué quedamos de cuarto? Porque Colombia venía jugando muy bien. Sí. Jugamos en Viña del Mar, en el estadio de Sausalito, y después pasamos al Estadio Nacional de Santiago. Allá no fue como Pedro Misa. Y el día que jugamos contra Brasil hubo un aguacero que era imposible jugar, pero la televisión obligó a que se jugara y eso le hizo mucho daño al juego de Colombia y perdimos, y después perdimos con una gran Argentina. Dirigía el Chiqui García, ¿no? El Chiqui García, claro que sí. Es más, no me quise equivocar, pero le iba a decir el Chiqui García. Oiga, bueno, un saludo a Sergio Casas, que es nuestro gran patrocinador del Dr. House, y decirle a la gente, el otro día, este señor que siempre anda criticando, ni siquiera lo voy a nombrar, digo que nosotros éramos varilleros, no es que no somos varilleros, sino que aquí hay gente como usted, don Wilber, que está estrenando su título de periodista, tenemos productores, y entonces ya que de alguna manera yo digo que el programa puede seguir sin comerciales, sería bueno tenerlo y de alguna forma ustedes vean el esfuerzo que hacen diariamente acá con nosotros. Como dijo usted, los tratarán con mucho cariño y cada persona que nos colabore, seguramente nosotros querremos que también le vaya bien. Eso sí, cosas garantizadas como el Dr. House, no va a llegar ahí, hermano, a meternos cualquier propaganda, que soy yo el primero, don Wilber, que soy el primero que se la quito aquí como me venga con vaina dudosa. Ya, don Eduardo Medina corrige que son 59, 58 años. 58. Sí, está en esa edad. Bueno, tampoco que se haga el niño, pero un saludo a mi compadre, un gran amigo. Son esos amigos que la vida, uno no puede elegir a la familia, igual yo no me quedo en mi familia, pero los amigos sí, un gran amigo. Tiene sus cositas, sus vainas ahí de vez en cuando, medio falso. Yo no debería ni saludarlo porque me tiró una falseada bárbara. Donde dicen que el cumpleaños es a 1 hora y resulta que era otra hora. Yo no le dije nada porque yo soy un buen tipo y no me quedo con no como de esa vaina, pero él sabe que hizo mal. Hablando de amigos, Howard Francisco Willy, ayer casualmente me estaban contando una anécdota, la comadre del doctor Medina y del doctor Willy, que una vez llegó en un horario inesperado y nos encontró escondidos bajo un carro. Yo no me acordaba de eso, pero seguramente ellos sí. Cuando éramos más jóvenes y vivíamos en otra película. Este man nunca ha entendido qué significa eso, que es puro Juaco Guillén. No, jamás, nunca lo he explicado. El pibe, ¿no? Ese man es tronco de huesero, tiene unos dichos más raros.
Bueno, vamos inmediatamente a meter hoy vamos al profesor Castel. Hola, profesor Castel, ¿cómo le va? Edgardo, buenas tardes, Wilber. Bien, gracias a Dios, bien, Edgardo, bien, tranquilo, y ahí bien, disfrutando uno puede disfrutar de la familia, de todo, del fútbol, de algunas invitaciones que me hicieron en estos días para algunos eventos a nivel nacional, así que eso me complace. Cuéntenos. Usted va para Envigado, ¿no? Siempre ha dicho que usted es un tipo... El viernes. Usted es motivo de orgullo, esto se lo digo yo, de que usted esté en este programa. Cuando yo invito a alguien al programa, no, que el programa es Barreto, ¿quién sabe quién es Barreto? Digo, no, está el profesor Castel, yo le echo la culpa a usted. Usted es la imagen. Portuano un día me dijo que la imagen del programa era él. Está loco, Portuano. Portuano. Oye, no. Cuéntanos, Javier, de tu experiencia. No, tuve el viernes, me fui invitado. La verdad que yo hace un tiempo había hecho una especie como de, no sé si llamarlo seminario, diplomado. Me encarreté con la Universidad Pontificia Bolivariana haciendo algo que ellos estaban dictando un curso, o un diplomado más bien, de un par de meses. Duré con ellos 2 veces a la semana, me conectaba con ellos y hacíamos algo de literatura y fútbol. El director de la editorial, que es un tipo con mucho bagaje literario y además amante del fútbol, entonces le encanta combinar las dos cosas y hizo eso. Entonces, a partir de ese momento, quedé ahí como en el radar de ellos y me llamaron para el viernes. En Envigado hubo un evento durante 3 días y una de las charlas era con el Juan Carlos Rodas, que es el director de la editorial de la UPB, que también estaba de invitado. Obviamente hicimos una charla que relacionaba, digamos, el tema de libros con fútbol, cuentos de fútbol, y hacíamos en el marco, el título de la charla era que el 10, lo que significaba el 10 en el fútbol y en la literatura. Entonces, bueno, hicimos una charlita ahí muy rica, muy agradable. Estuve invitado en ese evento. Profe Castel, yo les voy a comentar una anécdota. Para una de las fechas de mi cumpleaños, un amigo me dijo así, hey, vamos a invitar al profesor Castel un domingo a que nos dé una charla de fútbol, su anécdota, y lo levantamos a Ron y Sancocho. Y dijo, el profesor Castel es un coaching, un tipo que es contratado exclusivamente por empresas a través del fútbol, comparte muchas de las cosas que a ti te sucedieron, además que a ti en el fútbol tu retiro fue, o sea, ahora uno lo ve con el tiempo, pero fue prematuro y traumático, porque tú con toda una carrera por delante, todo un mundo de ilusiones, como dice la canción, te tocó irte, entonces eso forjó en ti. Además eres un tipo con una vena como escritor muy buena, y además eres un buen tipo y un tipo inteligente. Bueno, yo no soy quien para decir que la gente es inteligente, pero me parece que tienes cosas que se te ocurren que a mí no se me ocurren. Entonces yo cuando alguien hace esas cosas, para mí me parecen personas inteligentes. Juaco Guillén, Diomedes lo nombraba y decía como Juaco Guillén. Ah, bueno, debe ser eso, que es un amigo incondicional. Jordi Alfonso, le voy a comentar lo siguiente. Don Wilber, ponga su número de celular, además para las contrataciones de comerciales y apoyo, que te den los números para comunicarnos con ellos. Exactamente, la logística. Ok, y cuando vayamos a Miami, caerle ese Pokémon también. Claro que sí, lo repito. 315-791-4653. La nombradera en el programa tiene que servir de algo, el doctor Barreto. A mí el programa me ha dado grandes amigos. Julio Pereira, cuando yo fui a Miami, no joda, un príncipe, para arriba, para abajo, y Julio lo conocía a través del programa. O sea, que esto sirve también para generar amistades. Estoy esperando unos amigos que me escriban de Europa, porque te voy a pegarme a bajar. Yo no me voy a bajar en su casa, pero que por lo menos me diga, hombre, ve a tal lado, ve a tal lugar. Estoy también buscando unos amigos por allá, por Seúl, por Wii, por China. Así que si hay alguno que esté por ahí por China, por favor, comuníquese conmigo. Déjale claro, no voy a caerle a su casa. Oye, acabo de ver un ejemplo de nobleza de la doctora Belén, pero yo voy a guardarle el secreto. Yo dije una edad, ella dice que cumplía más, pero para mí ella tiene 50 años. Igual si lo ven en los comentarios, de todas maneras ya sabrán. Entonces, ¿de qué cosa? O sea, ella lo escribió en los comentarios públicamente. Entonces, no, está bien, no, pero no todo el mundo. Yo sé, pero le quiero aclarar que para mí ella tiene la edad que yo dije, 50 años. Ya si tiene 60 y pico, ya problema de ella, pero para mí ella tiene 50 años. Oiga, profe, hoy tengo invitado a Garizábal Agustín. Hombre. Para hablar de aquel tema de que a mí me quedó sonando mucho, lo que está de Carlos Navarro también. Bueno,
tienen que comunicarse con Wilber, para ya Washington ya nos queda un poquito más complicado. Washington es una ciudad interesante. ¿Cómo que se llama el río? Patota. ¿Cómo que llama el río que atraviesa Washington, Wilber? Mierda, aquí sí me va a dejar. Es lo que me contaste Carlos Navarro, que dice que vive allá. El río. Oye, Carlos, dime. A propósito de la presencia de Agustín, que en el último tiempo está escribiendo unas columnas espectaculares y de un gran mensaje formativo y de sus experiencias, no solamente en su método para conseguir captar talentos, hacerle todo el seguimiento, sino también unos mensajes muy educativos hacia entrenadores, padres de familia, gente que está alrededor del fútbol menor, del fútbol de jóvenes, para los jóvenes, porque a propósito ayer, Wilber dio la noticia así y pasamos muy por encima de eso, de la muerte, el suicidio de un joven de apenas 17 años que militaba en las divisiones menores, digámoslo así, del Manchester City. Un chico de 17 años, Edgardo, que por alguna razón pues lo descartaron de seguir con las divisiones menores del City y eso lo llevó a tomar la decisión de suicidarse. ¿Cómo te parece? Un chico de 17 años. Entonces, Agustín, que maneja, que está siempre cerca de estos muchachos jóvenes, que está cerca de la ilusión, del proyecto de vida, del sueño de estos muchachos, nos puede también hablar de esos temas, ¿no? De la situación que le ocurre a un niño, a un pelado de estos, que bueno, le apunta todo su futuro, toda su ilusión vital al fútbol y de repente tiene un no. Entonces hay que ver cómo reaccionan estos jóvenes, los padres, la gente que está alrededor, porque bueno, durísima la noticia anoche, ayer cuando Wilber la dio, yo la había leído, pero la pasamos así muy por encima, pero es un tema realmente dramático, ¿no? Oiga, profesor Castel, ahora que usted toca ese tema, realmente esa situación no solamente afecta a los jóvenes, sino como tal a todas las personas que en algún momento relativamente en el fútbol. Recordemos que en la literatura, no sé si usted leyó alguna vez a Horacio Quiroga, Horacio Quiroga inmortalizó en su pluma una historia real que la tituló como Juan Porti Halfback, que fue la que le sucedió a Abdón Porte. Abdón Porte, que jugó mucho tiempo con Nacional de Montevideo. Claro. Y al verse por primera vez fuera de la alineación, el hombre tomó la decisión de irse al estadio que en ese entonces era de Nacional. Del Nacional. Sí, y se paró en la mitad de la cancha, tomó una pistola y se metió un tiro en el corazón. Se suicidó. Exactamente, claro. O sea, son cuestiones que no solamente, bueno, en este caso de los jóvenes y toda esa cuestión, pero que a veces la dimensión de lo que puede suceder, el hecho de que de pronto tu carrera se está acabando, ¿no? Y se puede manifestar de diferentes maneras, no solamente en una decisión tan trágica como la del suicidio, ¿no? Oiga, don Wilber, el Potomac es el río. Sí, señor, ahí no lo contestó. Sí, casi todas las ciudades tienen un río. Ahora los que me dicen que estoy de tal ciudad, les voy a hacer una pregunta para corcharlo, para ver cómo es el cuento. No vamos a coger un poco de mentiroso que hay por ahí. Están por aquí en Sabana Larga, en Malambo, claro, y dicen que están por ahí. No, le dicen a los manes, hey, mírate, el programa dice el Castel, para que vean que yo estoy en tal ciudad, porque a mí me la cantaron, hay un par que han hecho esa vaina. Oye, ahí estaba hablando me estaban hablando de las cataratas. Wilber, ¿cuáles fueron las 7, ayúdame un poquito, maravillas del mundo antiguo? La pirámide de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el gigante de Rodas, el faro de Alejandría. El faro de Alejandría, eran 7, me faltan 3. Hay unas vainas que eran una torre, un edificio como el Ateneo, algo así, ¿no? Sí, eso era, bueno, eso era en Grecia, no era el Paternón, pero era otra. Lo que pasa es que, mira, yo estuve en Atenas y ahí hay un Ateneo, y también en la isla de Santorini hay uno pequeñito. Bueno, el gigante de Rodas, ya te dije. El gigante de Rodas era un poquito más bajito que la Estatua de la Libertad. Imagínate en esa época lo que era esa imagen. ¿Cómo hacer eso? No, la Gran Muralla de China, si mal no estoy, ¿no? El faro de Alejandría ya se lo nombré. El faro de Alejandría. La Gran Muralla de China también, ¿no? Si la memoria no me falla, la Gran Muralla de China. La Gran Muralla de China, nos falta uno, tenemos que repasarlo. Yo el otro día estaba mirando esa vaina. ¿Cómo hacían antes, en esa época, doctor Barreto, el ser humano, cómo hizo? Mira, la pirámide de Egipto, ahora con el tiempo se ha ido emblanqueciendo, pero eso eran como en jade y tenían una punta de oro. Toda esa vaina era un espectáculo verlo. O sea, mira, lo que pasa es que la naturaleza sobrepone al hombre, porque generalmente el hombre en cada época ha lograr conocimientos máximos. Vean, nosotros ahora creemos que ya nos falta el exterior, nos faltan tantas cosas, las enfermedades, pero la naturaleza siempre genera nuevos enigmas para el cerebro humano, porque
Vea, hay cosas que habrá gente dentro de 100 años que dirá, estos manes cómo podían vivir sin saber que esto era tal cosa. Toca vivir Hoy descubrieron que hay una no sé si está mal, ahí me pone Howard, pero no estoy seguro que está mal. Hoy descubrieron que hay una extensa cantidad de kilometraje de agua en la Luna. La Luna, sí, señor. Antes se sabía que había agua, pero no se sabía la cantidad y la extensión del agua en la Luna. Y si hay agua, hay algún tipo de vida. Sí. Yo estoy seguro que no estamos solos. Es muy jodido. Si nosotros somos una galaxia entre miles de galaxias, pero dile eso al man que mañana tiene que levantarse a pagar, o el man que tiene un problema sentimental de que el mundo para él es eso. No sé, una manera como uno decir, bueno, pero si yo soy una parte tan chiquitica del mundo, pero a su vez el mundo eres tú. O sea, mi mundo soy yo. Puede haber un mundo mucho más grande. Y los cercanos nuestros, ¿no? El mundo es nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, esposa, hijos. Hay un micromundo que es lo más importante para nosotros. Sí, eso es lo más importante. A ti te ponen ya lo que sea, pero si mañana tienen que pagar el recibo, oiga, por cierto, lástima que el don Johnny Bayat siempre entre tan tarde porque él pega mucho en esta primera fase donde tocamos temas varios. Hoy me encontré con una sorpresa porque en estos días como que se vencía una amnistía que habían dado para pagar unos impuestos del carro. Oye, resulta que yo como que no había pagado el carro hace 3 años y ni me había dado por este lado. Pero bueno, ahora por ahí... Yo pagué hoy también, yo pagué impuesto de carro hoy, doctor Barreto, sí, oye, señor. Pero le hago una pregunta. Hay uno para la alcaldía y hay otro para la gobernación. Y uno para la gobernación, claro. No, sí. Y entonces ya no me puede ni tener doble, claro, y predial, y impuesto sobre esto, impuesto. Ahora Barreto se nos va. Porque cuando uno dice que se ha podido ayudar más a la gente durante la pandemia, porque vea, yo estuve leyendo hoy en el Heraldo, probablemente usted lo leyó, lo pobre que somos en Colombia, estamos pasando a ser un 60% de pobres. Entonces cuando uno dice que esto es uno de los porque Colombia aparentemente la economía va creciendo, pero los pobres también, entonces ¿qué indica? Que la economía se está quedando en unos pocos. ¿Sí me explico? O sea, crecemos económicamente en el índice en relación a otros países, pero tenemos más pobres. Entonces cada vez la plata se está quedando en un grupo más reducido y lo demás están llevando el bulto. Clase obrera, doctor Barreto, que el otro día estaba leyendo y que nosotros a veces certificamos que somos de la clase baja o media, clase media, no sé qué, no. Todo aquel como nosotros que dependemos de un salario, somos obreros, somos trabajadores asalariados. Nosotros no somos más. Yo hago este ejercicio. Por ejemplo, a mí me toca mandar dólares a Argentina, un número determinado todos los años. Pero a mí no me han subido, a mí todavía usted sabe que los médicos trabajamos con tarifas y 2001. O sea, a mí rara vez me suben los sueldos. O sea, yo vengo trabajando con los sueldos hace 5 o 4 años. Pero el dólar hace 4 o 5 años costaba 2.000. Hoy está casi a 3.700. O sea que internacionalmente cada día somos más pobres. Cada día a un colombiano le costará más. Si tú antes soñabas con ir a Europa, de vaina vas a llegar a Bogotá ahora. Oye, Edgardo, hoy bueno, no sé si ya lo presentaron, es la idea, pero ya parece que tiene forma. Lo siguiente, a la edad después de 65 años, por ejemplo, suponte tú, Edgardo, tú tienes más de 65, estás en 70 años, por cualquier razón, tú tienes tu casa propia, pero por cualquier razón, no puedes, digamos, no tienes unos ingresos que te sostengan los gastos básicos, ¿no? El pago de los servicios, impuestos, el impuesto del carro, etcétera, etcétera. Hay la propuesta es que tú puedas, digamos, poner tu apartamento, una hipotecar tu apartamento para que te den una mensualidad. Cuando tú mueras, ese apartamento o casa pasa a la aseguradora que te hizo el trámite, que te hizo el negocio. Es decir, es como porque a veces la gente dice, bueno, voy a vender mi apartamento, lo voy a hipotecar y para salvar una situación. Pero en este caso, tú sigues viviendo tu casa, nadie te saca de tu casa y la aseguradora o el banco te da un dinero mensual para que tú asumas los gastos que normalmente no puedes asumir totalmente porque puedes por cualquier razón. Pero ¿qué pasó? Que lo estás contando ahora, no te enganché la primera porque me estaban escribiendo. No, porque parece que ya, o sea, ya lo han presentado, ya lo presentaron. No, yo sé, aquí eso hace como un año lo hablamos, de que entonces ahora lo... Sí, pero ahora hoy ya se ha presentado ya oficialmente.
Hay alguna gente que está en contra. Vamos a incorporar a don Johnny Fayá, que maneja bien estos temas, ¿le parece, profesor Castel? Claro. Y porque hay gente que está en contra de esto, y más que te debes en vida, ya ves. Lo que pasa es que hay muchos hijos sin vergüenza que quieren que lo que el papá oiga, sí, vea, yo conozco mucha gente que vive todavía bueno, no sin vergüenza. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero loco, mi papá que se echa o mi mamá se echa lo poquito que tiene encima. Pero no, lo cojo es para ellos, ¿entiendes? ¿Cómo le va, doctor Fayá? Centre un poquito más la imagen, que lo veo medio... Eso, muy buenas tardes, doctor Barreto, Javier y Wilber, y de todos los teleoyentes. Gusto de saludarlos. Muy bien. El concepto de hipoteca inversa, estamos hablando, que ya creo que Javier dice que ya fue aceptado por el... ¿Qué fue lo que pasó? Que ya lo aceptó, ya es ley. No sé, Javier, ¿qué era lo que comentabas? Yo lo escuché esta mañana, me pareció que ya estaba como muy cerca de que ya se pusiera... Claro, Johnny, que es una cuestión opcional, ¿no? Es voluntario. Claro, pero esa es una herramienta financiera que existe en muchos países y que a mí me parece súper, digamos, atractiva para aquellas personas que no quieran, primero que tengan un tema financiero complicado y tengan un patrimonio allí que no van a poder salir de él porque se quedarían sin techo, entonces matan dos pájaros de un solo tiro. Obtienen una renta vitalicia, digamos, por el inmueble. Y segundo, si no hay interés de dejar patrimonio a los hijos o los hijos no pueden cubrir las necesidades económicas de esas personas, a mí me parece una gran salida. Me parece excelente la salida. Oh, y fíjate, Johnny, mucha gente que no pagó pensión decía, mi pensión es este apartamento. ¿Sí me explico? Mucha gente decía, mi pensión son 2 locales. O sea, yo no estoy pagando aportes en línea, no pago nada. Pero entonces a veces salir a negociar esos locales, a venderlo, no encuentras clientela. Por ejemplo, en este momento salía a vender un apartamento de recontra difícil. Entonces ahí tienes una opción y le está garantizando calidad de vida un poco a la gente a través de ese esfuerzo. A mí me parece una cosa muy loable. A mí me parece Johnny, excelente. ¿Por qué la renuencia de algunas personas que lo he escuchado, porque llevan al tema como que se le van a dar, que antes la subvencionar a los viejos era oficio de otras personas, ahora va a quedar en manos de los bancos, por esa, tú sabes, cierta renuencia y cierta tiranía que hay de los bancos? ¿Tiene asidero ese concepto, esa posición? Sí, Javier, en este sentido. Uno, la gente piensa que el gobierno debería garantizar por lo menos un salario mínimo de ingreso a toda la población de la tercera edad. Y no pudiendo garantizar ese salario mínimo porque no hay cómo financiarlo en teoría, lo que hacen es que crean una herramienta adicional, porque tampoco es cierto que hay mucha gente que tiene patrimonios que no tienen pensión para poder utilizarlo. O sea, eso va a ser para solo un segmento de la población. El grueso de la población va a seguir teniendo problemas iguales porque no hay cómo financiarle mínimo un salario mínimo de pensión. Entonces, la pelea está en que no deberían crear ese instrumento para no abrir esa puerta, sino que el gobierno debería financiarlo. Pero a mí me parece que es una discusión, Javier, que que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta opcional y el gobierno no podrá nunca exigirle a alguien que tenga un patrimonio, señor, haga una hipoteca inversa, porque eso no es un problema del gobierno, es un problema del dueño del activo. Sí, hay que ver qué condiciones tiene esta hipoteca, ¿no? También. Sí, pero nunca el gobierno te va a exigir que lo hagas. No, está bien, pero que sea, más allá de que nadie te exija, que sea unas buenas condiciones, no algo leonino. Que sí, entonces te vamos a dar 20,000 barritas mensuales o 200. Correcto. O sea, hablan del cero, entre aproximadamente del 0.5 sobre el valor del inmueble. Por ejemplo, si tu apartamento vale 400 millones, sería más o menos $1 millón de pesos mensuales que le estarían dando. Yo lo analizo desde el punto de vista que mucha gente no pagó nunca una pensión y simplemente se vio reflejada su pensión en comprar un inmueble. Creo que sería una buena alternativa. Oye, Johnny, ¿y qué fue lo que pasó ahorita? Antes de entrar con Agustín, un ratico entramos con Agustín, que ahora tenemos por ahí.
¿Qué fue lo que pasó con el tema de las pensiones? Entiendo yo que mucha gente no tuvo tiempo o se salió de... Aquí hubo una fiebre que te mandaban un tronco de bollo al consultorio a convencerte de que te salieras del seguro social y te metieras en las vainas privadas. Resulta que parece que después este tema de las pensiones privadas no son tan, comillas, no te brinda la misma garantía que te brinda Colpensiones, que quiera o no es el gobierno. El gobierno siempre... Entonces ahora hay mucha gente que se quería pasar nuevamente a Colpensiones y parece que no aceptaron eso porque el gobierno tenía que asumir las pérdidas de lo que se habían llevado los agentes privados, ¿no? Edgardo, si tú ves que de pronto voy a utilizar algunos términos técnicos, por favor me llamas la atención. El régimen del ahorro pensional de Colpensiones, igual que el privado, tú tienes una fecha límite para pasarte de un sistema a otro. Y si eres mujer, tu fecha límite son los 47 años. Y si eres hombre, tu fecha límite son los 52 años. Es decir, 10 años antes de tu edad mínima de jubilación. Entonces, hay mucha gente que se metió en el régimen privado de pensiones porque en su momento el seguro social de esa época estaba muy mal económicamente y era un desorden completo. Eso obligó a que mucha gente capitalizara los fondos privados de pensiones, por ejemplo, Protección, Porvenir, Scandia, en fin. ¿Quién eran los dueños de esos fondos privados? Bueno, ahí está Sarmiento, por un lado, y están otras empresas chilenas también dueñas de algunos fondos de pensiones y hay una empresa europea también dueña. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esos fondos de pensiones tenían unas condiciones distintas al régimen del gobierno. Cuando tú necesitas alcanzar mucho billete para poderte pensionar con una pensión que pueda llegar a alcanzar el 65 o 70% de tus últimos salarios. Mientras que con la del gobierno es el promedio de los últimos 10 años, es el 70% del promedio de tus salarios de los últimos 10 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando la gente se dio cuenta que acá iba a tener una pensión mucho más baja en el privado que en el público, quisieron volver al... Quisieron volver, pero ¿qué pasó? Ya estaban pasados de edad para poder hacer ese cambio. Ok, ¿y en qué perjudicaba al gobierno que el gobierno permitiera ese cambio? Tenía que asumir algunas pérdidas el gobierno, ¿no? Sí, pero entonces te termino. Si tú tenías 56 años y te querías pasar a Colpensiones, ya no podías porque debiste haberlo hecho a los 52. Entonces, la ley estaba diciendo, hey, vamos a abrir esa ventana que todos los que no se pudieron pasar, que tengan más edad de 52 hombres o de 47 mujeres lo puedan hacer. Pero el gobierno a su vez dijo, si haces eso, eso va a implicar que esa mayor pensión que me tocaría pagarles a esas personas, ese diferencial, me toca asumirlo a mí en mi régimen de prima media, o sea, en mi régimen pensional, con lo cual eso generaría un mayor gasto para el gobierno. Entonces, a mí me parece que financieramente hablando es correcto, pero humanamente hablando no lo es. ¿De acuerdo? Porque financieramente hablando eso va a proteger en algo las finanzas del Estado, que no va a ser mucha plata, pero lo va a proteger en algo. Pero humanamente me parece que la decisión sí debió darse, porque no hubo suficiente información a toda la población colombiana de que a determinada edad debías pasarte y que tenías que hacer la doble asesoría. Eso se vino a dar en los últimos 3 o 4 años, pero antes esa información no estaba. Entonces, a mí me parece que es justo que se hubiera podido aprobar. Lastimosamente no pasó. No se aprobó. ¿Usted en qué régimen está, doctor Johnny? Yo estoy en el régimen de prima media de Colpensiones. Yo me pasé antes de mis 52 años. Usted más o menos se salvó. Igual eso no indica que te van a dar la pensión grande y tienes que seguir aportando, ¿no? Claro, tienes que seguir aportando, pero la diferencia entre lo que si yo hubiera seguido en el régimen privado versus
Claro, lo que te iban a dar era, pero y viene acá, y el gobierno no sabía cuando permitió que estos regímenes, que estos regímenes privados eran así de leonino. El gobierno sabía lo que pasa, es que ahí están metidos los de siempre, yo ni. No, el gobierno sí sabía, el gobierno siempre ha sabido. ¿Quién le va a permitir hacer semejante vaina? El gobierno siempre ha sabido. Entonces lo que ellos dicen es que Colpensiones está desfinanciado y que ese régimen actual de Colpensiones no es conveniente para nadie porque no va a haber plata después ni siquiera para cubrir las pensiones. Pero ese es el concepto de los privados, ¿de acuerdo? De otro lado, tú debes poder dedicar parte de tu presupuesto nacional a seguir financiando las pensiones, porque ¿cómo vas a hacer? O sea, debes poderlo hacer, pues no puedes desfinanciar al gobierno. Entonces, lo que habría que hacer es una reforma, en ese caso, para que los dos regímenes sean iguales y no hubiese dos regímenes, para que la gente no tuviera que escoger. Pero la reforma... Nunca me vio existir los dos, eso fue una moda, por decirte algo, que en el mundo... Fue un modelo copiado de Chile. Ahí entiendo que hay, Edgardo, hay 30.000 demandas con relación a que las personas sintieron que no fueron lo suficientemente informadas con relación a vincularse a fondos privados. Como que yo no pagué el impuesto del carro porque no estaba muy informado de cuándo se vencía, o sea, es relativo. No, pero allá hay 6.000 que han ganado y que han logrado que le autoricen el traslado a Colpensiones, porque tengo personas cercanas que lo hicieron. Sí, bueno, sí, eso se está haciendo, pero tienes que meter un abogado para hacerlo y te cuesta una plata. Sí. Bueno, sí, pero ahora, Edgardo, ¿por qué el gobierno, por qué un gobierno, un país, sabiendo que iba ahí en desmedro de lo más importante de un trabajador, que es su pensión, o sea, el trabajo de toda su vida, ¿verdad? El gobierno no le informó a la gente o no hizo algo para impedir Javier, lo que pasa es que yo te digo, a mí me mandaban un par de bollos que me cogían con las minibaldas y te explicaban miles de maravillas. Es como todo, loco, cuando te van a vender algo te ponen una vaina y sí, el gobierno también dirá, bueno, usted tiene que informarse. Y la gente cayó en la vaina. O sea, yo por ese lado no culpo mucho al gobierno. Pero yo también lo que sí estoy consciente es que sí hay billetes con los impuestos que nosotros pagamos para en este momento de crisis estar ayudando a mucha más gente de lo que se está ayudando. Y no con 170,000 barras mensuales. Por eso estamos en los niveles de pobreza que estamos. Yo estoy de acuerdo con eso también. Yo en eso comparto ese criterio y tanto lo comparto que creo que eso debió haber quedado en el presupuesto de la nación con un valor mayor y para mayor cobertura. O sea, no sería una renta básica universal porque no tiene cabida, pero sí sería selectiva para la población más necesitada. Exactamente. 100% de acuerdo. Pues, don Johnny, vamos a llegar a un tema futbolístico que el otro día estuvimos. Ya mañana hablaremos, bueno, más tarde hablaremos de Junior que juega contra el equipo del Shopping. ¿Cómo que llama el equipo tuyo, don Wilber? No es el equipo mío, Plaza Colonia. Y hago la referencia. Oye, Carlos, Bar Centro. Y hoy juega el Tolima contra la Calera, allá la calle, allá de Bogotá. Y somos capaces de perder, marico. Bueno, vamos a acercar a dos personas. Uno que tiene que saber mucho de esto, como es don Agustín, porque pueden aparecer ahora muchos descubridores de jugadores. Pero el primero que yo ubiqué como tal fue Agustín. O sea, él tiene todos los éxitos y siempre será un tipo de referencia. Y tenemos un periodista exhaustivo, que ahí se los voy a tener guardadito, ahorita se lo suelto. Una máquina de información, de matching, de información deportiva aficionada. El único... no sé si el único, pero uno de los periodistas deportivos que se ha dedicado a esa franja con muchos sacrificios. Mejor dicho, vamos a presentarlo de una vez y no generemos más expectativas. Sí. El gran Arsenio Estrada. Buenas tardes, don Arsenio. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un saludo cordial para usted, para todos sus oyentes. Profesor Javier, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Señor Rafael, Agustín. Qué placer verlo. Perdón, Arsenio, presente usted a don Agustín Garizábalo. No, Agustín no tiene presentación. No lo conocen, preséntelo para que sepan quién es Agustín. No, Agustín no tiene presentación, es una persona muy bien enterada, no solamente del fútbol, es un bohemio, es un hombre de la noche también, ya un poquito retirado.
Desmovilizado, ya se desmovilizó. Me gustaría aclarar qué significa un hombre de la noche, por favor. Active el audio de don Agustín para que pueda defenderse. ¿Qué significa un hombre de la noche? Buenas tardes, sí, no, soy... No, un sereno, me imagino que no era sereno, ¿no? Me gusta, yo soy noctámbulo, me encanta la noche. En este momento yo me acuesto a veces 1, 2 de la mañana escribiendo, leyendo, viendo cine. Y cuando era callejero, pues también lo hacía en la calle, ¿no? A veces no solo amanecía, sino que atardecía. Me decía un vecino, sí, no, usted no amanece, sino que atardece. Bueno, pero fueron épocas bacanísimas. Pero no, yo estoy ahora pues tratando de ponerme al día con todas esas cosas que tengo metidas en mi cabeza. Estoy escribiendo bastante y tratando de organizar un relato extenso sobre todo lo que ha sido mi trajinar en el fútbol y en la vida. Oiga, don Agustín, le voy a hacer una pregunta. Y antes de ustedes movilizarse de la noche, después no tuvo unos arranques como de volver esa noche. Claro que sí. ¿Y cómo manejó usted esos ataques? Por favor, dígamelo, que a mí a veces me dan ataques de volver a la noche barranquillera. El secreto no es tratar de dejar el tema, sino dedicarse a algo que lo apasione a uno. O sea, el secreto es encontrar otra vez como el hábito de dedicarse a leer, escribir, o sea, meterle pasión a eso. Ya no antes cuando estaba en eso, hace 3 años, dejé de ir a la taberna y buscar amigos de esos perniciosos, porque no tenían pues nada que me atrapara, pero cuando me di cuenta que era muy chévere escribir, leer, o sea, eso era, me reencontré con esa pasión que ya yo tenía de hace mucho tiempo y fue fácil, o sea, realmente para mí es fácil ahorita decir no porque, ¿entiendes? Prefiero esto y sobre todo por salud, doctor Barreto. No, yo creo que, mire, muchísimo mejor. No, yo creo que el cuerpo te va dictando las cosas. Yo alguna vez, un sábado de carnaval, usted sabe que a mí me encanta el carnaval y participo en la batalla de flores y toda esa vaina. Un sábado de carnaval, en medio del jolgorio, iba y me senté, los 30 únicos segundos que me imagino me senté y comencé a pensar, dije, no joda, loco, yo voy a tener un problema grande, porque esto me va a gustar hasta los 90 años. Yo no veo mucha gente aquí mayores de 70. Pero tú puedes pensar que el año siguiente ya me daba pingarria. O sea, ya el mismo cuerpo. Menos mal tengo amigos como el doctor Medina que me estimularon a volver. Pero, loco, no puedes dejar lo que armaste, tenemos que seguir. Entonces volví, le enganché el sabor. Pero ese vez que entendí que el cuerpo te manda señales que son las que te van permitiendo muchas cosas. Yo le decía al otro día a alguien, no por casualidad, cuando tú te subes a un avión, la parte del medio, el carril, ¿cómo se llama? Ventana y pasillo. Pasillo. Está siempre sentado gente mayor, porque es que cuando tú eres joven, tú buscas la ventana y la novedad y la aventura, pero cuando ya tú eres un tipo mayor, estás más relajado. Entonces generalmente en el pasillo va gente que tiene melanina en las manos, ya las pequitas negras, o sea, va la experiencia. Entonces yo creo que el tipo o sea, es el organismo. Oye, Carlos, pero yo seré el único que ya no soy tan joven, pero tampoco me siento viejo, que tengo que ir en la ventana. O sea, sí o sí. Es la única manera de controlar el nervio que me produce ir en un avión. Porque yo tengo que ir viendo qué está pasando afuera. Si no veo qué está pasando afuera, me pongo más nervioso. Usted sabe cuál es el miedo mío en el avión. El miedo mío en el avión, ¿sabe cuál es? Que me den ganas de bajarme. Que me den ganas de bajarme y no poder. O sea, esa sensación de que no me dejen bajar. Entonces yo estaba imaginando un viaje a Japón, a Asia, y busqué. Y ahí descubrí algo. Yo dije, bueno, vamos a ver en qué isla está en el medio, de manera que si a mí me dan ganas de bajarme, no joder, el avión aterriza ahí. Entonces, ahí descubrí que los aviones cuando van de América a Asia no atraviesan el Pacífico, sino suben hasta el Polo Norte, giran y comienzan después a bajar hacia el sur. Por un si hubieran bajado en el Polo Norte, entonces. Afortunadamente me tomé un par de wiki, no hay nada que no resuelva el wiki. Y me fui hasta Moscú. Gracias. Claro, que llegaba al lado mi ancla, mi hijo. Lo que no sabe Pepe, porque coronó un viaje a Moscú por ese miedo mío. Yo nunca le quise decir nada. Y, yo tengo una anécdota. Cuando yo me fui un viaje, porque alguna vez sentí una vainita yendo a Medellín. Un saludo a mi amigo Mario Gross. Y entonces ya se me metió en la cabeza, porque las personas ansiosas hacemos una ansiedad anticipativa. Yo dije, esto me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, bueno.
final hice un viaje, creo que me fui a Los Ángeles, allá a visitar al doctor Portuano, y todo perfecto. Ese avión dio como 5 vueltas, llegó a Nicaragua, llegó a El Salvador, porque era una época, no sé qué, que como que había una huelga de Avianca. Entonces, como a propósito me lo hicieron, en vez de estar directo a Los Ángeles, paró en Panamá, paró en Nicaragua, paró en Salvador. Y bueno, ahora por fin todo perfecto. Y cuando ya vengo de Bogotá para acá, que ya había coronado regreso, resulta que me subo al avión y de pronto el avión no arranca. Entonces anuncian que una persona había hecho una crisis de pánico y que teníamos que aguantar porque esa persona se tenía que bajar del avión y teníamos que esperar que bajaran las maletas, el equipaje de esa persona. Yo, mierda. Y tú aprovechaste. Y yo aproveché, perdón, Johnny, de decirle a la persona que estaba al lado mío, yo le iba a decir, vea, doña, qué casualidad, yo vengo huyendo una crisis de pánico y me quedo mirando, me dijo, como a usted le dé la crisis de pánico, yo le zampo una cachetada aquí. No me digo nada. Por la página de la vida. Doctor Barreto, mire, yo le cuento algo, lo mío era inevitable. Mi familia, imagínate, yo soy de una familia de pescadores con todo lo que eso significa. Yo nací en la orilla del río. Entonces, imagínese usted, una vez cuando yo tenía 11 años, mi papá me levantó temprano para que lo acompañara a ir a pescar. Pues él tenía una tienda, pero también pescaba. Porque mi hermano no podía ir, estaba enfermo. Y yo me iba a subir a la canoa, tenía 11 años. Y él me brindó un trago de ron blanco. Y yo, no, mi mamá dijo que no podía tomar. ¿Cómo que no? Tómase lo que usted no sabe para dónde va. Preciso. En pleno río, tremendo frío y mosquitos por todos lados. Y yo, papá, ¿no tiene por ahí otro traguito por ahí? Ahí te iniciaste, Agustín. Ahí comenzó el alcoholismo. Mira, y en todo caso, el tema fue que bajé después vomitando y tuve problemas. Mi mamá me pegó y todo eso, porque fue así, pero es que era así. O sea, ese ambiente del mercado, de las 5 cantinas de la misma cuadra, la cantidad de gente que venía, cachacos, paisas, gente de turcos, de todo, o sea, porque eso es un puerto y como tal, pues música de todo tipo. ¿Qué ciudad es? ¿Qué población es? Soledad, Atlántico, a la orilla del río, cerquita del mercado. Agustín, antes de entrar al tema deportivo, te escuché decir algo que me quedó sonando. Hablaste de un alcoholismo. Me imagino ahí medio... No, mamando gallo, yo considero que no, porque yo no tuve problemas para manejar eso. Sencillamente una decisión. Sí, exacto. Una decisión, no tomo más y no tomo más. Sí, exacto, porque consideré que me era más conveniente estar así como estoy ahora que como estaba antes, porque bueno, ay, ¿para dónde voy? Muy chévere, muy delicioso y todo, pero no producía mucho realmente, no me sentía bien porque ahora me siento mejor, que me publican El Heraldo, me publican solo por posiciones, me invitan aquí, me invitan ahora a lo perdimos a él, lo perdimos a Agustín ya. Dejó de Arsenio era uno de los que te llevaba la noche. Oye, usted sabe, Arsenio, perdón, Agustín, que Arsenio, yo pensé que está vivo de vaina acá. Y yo sentí, si Arsenio ese día hubiera muerto, yo creo que yo hubiera muerto de culpa. Un mes después, yo no hubiera aguantado 30 días. Porque íbamos con Arsenio y otros amigos a la salida de un partido de Junior. Me acuerdo Millonario. Junior Millonario. Entonces, la final. Una final que Junior había ganado o algo, los ingenieros, no me acuerdo. Y unos cachacos nos escucharon, esos cachacos peludos, hinchas millonarios con la barba y así, esos de los barrabradas, nos escucharon y dijeron, son unos costeños. Y nosotros los escuchamos, vamos, cojamos a los costeños. Joder, yo caminé rápido y también puse un caminado cachaco así como para que pensaran que le quedara cachaco. Y el otro amigo me siguió y el pobre Arsenio ha cogido para la derecha y lo han seguido a pobre. Lo último que yo recuerdo era el pequeño cuerpo de Arsenio caminando rápido y no supe qué pasó hasta el día siguiente que lo encontré en el puerto. Arsenio, ¿cómo te salvaste de esas bestias? No, me metiste la policía. Me metí en la policía, le dije a una comandante que estaba ahí, comandante, me vienen persiguiendo los hinchas millonarios, venga para acá. Y fue la que me salvó. Yo, doctor Barreto, usted me dejó abandonado. Oye, doctor Barreto, Arsénico ni modo de aparentar que era cachaco, ni modo. Oye, Arsenio, pero tú sentiste la muerte cerca. ¿Tú escuchaste? No, yo la sentí más cerca incluso que cuando me dio el infarto, que no lo sentí. Que ni siquiera lo sentí. Ese susto, Arsenio. Yo no miré, yo dije, mierda, lo destrozaron. Oiga, profesor Castel, ¿sabe que una vez saliendo del estadio El Campín, el doctor Barreto en una noche de esa, tú sabes, 12 casi de la noche, salimos
Y el doctor Barreto me dice, Arsenio, tengo ganas de llegar al Palacio del Colesterol, pero ya no es el mismo de antes. Y hemos llegado al Palacio del Colesterol y el doctor Barreto ha pedido una bandeja, orejita, longaniza, mejor dicho. Y yo le digo, doctor Barreto, pero es que me dijo, Arsenio, una vez en la vida eso no hace daño. ¿Qué tal como médico? Bueno, yo lo que digo es que la ansiedad te hace más daño, las ganas de comerte un chorizo, eche loco, cómetelo hoy, ya que estamos aquí, nosotros no vamos a estar todos los días en la vaina esa. Un día, una vez al año no hace daño, eso es verdad. Un día de vez en cuando. Oiga, don Agustín, vamos a hacer la pregunta primero del profesor Castel. ¿Por qué usted cree, profesor Castel, que hay tan pocos jugadores en el rentado profesional colombiano actualmente de Barranquilla? Uy, doctor Barreto, debo reconocer que yo no estoy ya cerca del trabajo de divisiones menores ni nada de eso. Es decir, la verdad que tendría una mirada muy estrecha con relación a eso. Yo supongo que las razones tendrán que pasar por la dirigencia, por los entrenadores, qué sé yo. Yo le cedo la palabra a gente que está cerca de esos procesos como Agustín y como Arsenio. Yo me declaro que estoy ya, la verdad, lo reconozco y puede ser un error. Estoy, digamos, mirando otras cosas del fútbol a otro nivel, pero ese campo me parece que ellos dos tienen muchísima mejor información que nosotros. Bueno, ahí tienen la palabra ustedes. Agustín, ¿qué crees tú que está pasando? Unas cifras que el otro día estamos con el nene Mackenzie y las publicamos, y creo que Wilber las tiene por ahí, sí. Fueron asombrosas, porque nosotros siempre hemos pensado que Barranquilla lo que es una gran, o sea, porque produce muchos jugadores, o el Atlántico en general, y cuando vimos que estamos ocupando casi un sexto, séptimo lugar por debajo de Bolívar y otras ciudades, me sorprendió. ¿Qué creen ustedes que está pasando en ese tema? Arsenio. Bueno, varios aspectos y lo hemos notado últimamente en algunas circunstancias, en el caso del plano de los jugadores. Perdón, Arsenio, mira las cifras. Mira, Antioquia 118, Valle 83, Bogotá 33, Bolívar 26, y creo que después de Bolívar en el octavo lugar viene Atlántico. Imagínate, estamos por debajo de Cauca. Bueno, Cauca tiene muchos jugadores en Nariño, de esa zona, perdón, del Pacífico. Sigue. Mucho chocuano, hay mucho chocuano en el fútbol. Nosotros hemos tenido siempre, a veces un buen número, a veces un menor número. Bolívar, por lo menos en este tiempo último, ha tenido más jugadores que nosotros en el fútbol colombiano, eso no hay que negarlo. Fíjese que siendo de que Barranquilla, que es una ciudad que está acaparando mucha gente, es que Barranquilla ya no acapara el barranquillero, ya el Barranquilla acapara el Samario. El Samario se perdió, pero se perdió en Santa Marta y se viene a Barranquilla a jugar. Y hay muchos jugadores Samario en Barranquilla jugando. Hay cartageneros también jugando acá. Y el barranquillero ha perdido el espacio ese que anteriormente tenía con más mayoría, lógicamente. Ahora tiene que luchar dentro de Barranquilla con competidores como lo he mencionado. Y no solamente eso, aquí hay jugadores junior y Barranquilla en divisiones menores, en Bomboná. Hay jugadores del interior del país, el Boyaco. Él no es barranquillero, es hecho en junior, sí, pero él no es acá. Y hay otros jugadores que son del interior del país, que caleños, bayunos, y del interior del país, hasta antioqueños hay en Barranquilla. Entonces, la competencia se ha reducido mucho al jugador nuestro. Y a pesar de que hemos logrado algunos títulos nacionales, pero con jugadores combinados. Anteriormente eran jugadores barranquilleros, ahora el barranquillero, el caleño y todo eso lo pelean, mi querido. Sí, pero Arsenio, si lo peleara el Cali y lo pelearan, estarían a nivel del rentado nacional y no están. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo. Pero, y Agustín lo sabe, que el jugador nuestro últimamente ha perdido esa competencia, ha perdido quizás ese espacio dentro del mismo equipo. Es más, en Junior, vea, miren Junior cuántos jugadores barranquilleros, va a buscar un sub-20, vamos a buscar un sub-20 en este momento para armar un equipo sub-20 y el Barranquilla los tiene, 6, 7 jugadores sub-20 que pueden estar en una selección Colombia. El Junior solamente tiene uno, que es Ángel. Nacional tiene 4 o 5 jugadores. Es más, de hecho, a la selección Colombia, esta sub-20,
hay 4 jugadores del Nacional, 3 jugadores del Cali, jugadores del Santa Fe, de Millonarios, ¿ya me entiende? Y el jugador nuestro en el equipo de arriba no hay ni uno. Pero no se da por falta de disciplina, yo no digo de calidad, porque evidentemente deben tener. Por ejemplo, yo me acuerdo de un muchacho que le decían Caracaucho, ¿cómo se llama él? Que era Rodríguez, Jesús Rodríguez, creo que es. Caracuero, sí. que pintaba como un gran jugador, y sé la historia de él porque yo tuve contacto con él, hablamos, intenté ayudarle un par de cosas, y después nos dan chicle. O sea, ¿qué pasa con nuestros jugadores, más allá de las condiciones naturales que tienen como jugador de fútbol? Agustín. Mira, el doctor Barreto, mira, hay 3 cosas importantes. Una, la cantidad de equipos profesionales que hay en Antioquia y hay en Valle del Cauca. Eso de salida aumenta el número de jugadores profesionales participando, obviamente. Y segundo, para mí algo muy importante. Hace muchos años el profesor Reinaldo Rueda fue a Alemania y vino a dirigir el Boca Juniors de don Hernando Ángel, que en ese momento era fiscal de la Federación Colombiana de Fútbol y tenía el Boca Juniors. Y todas las selecciones Valle se armaban con base en Boca Juniors. Entonces, ¿qué pasó? El jugador bayuno, que en este momento a nivel del exterior, la región que más jugadores aporta en el mundo es el Valle del Cauca de Colombia. ¿Por qué? Porque esos jugadores los volvieron competitivos. Vino Reinaldo Rueda con otra dinámica, exigiendo a correr, la parte física, todo el mundo se metió con la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, hay otra dinámica, o sea, es el jugador antioqueño y bayuno es más competitivo desde el punto de vista de lo que se está pidiendo ahora en Europa y en el fútbol. El jugador costeño es más creativo. Entonces, es verdad que hay menos jugadores costeños, pero ¿cuáles son los jugadores que hacen los goles en los equipos? Mira que Millonario le resolvió la papeleta a Ricardo Márquez en 10 minutos que jugó. Casi todos los jugadores creativos y ofensivos, casi todos. Hay varios también de Antioquia y de Valle, pero normalmente el costeño es como la cereza del postre. No son muchos, pero marcan diferencia. Yo creo que el tema pasa por ahí. Primero, por la cantidad de equipos que tienen en las regiones. Obviamente va a haber más antioqueños en Antioquia porque hay 5 o 6 profesionales, incluyendo los de la B. Y segundo, esa parte, que la formación de los entrenadores es diferente. Por eso es que el Cali necesita creativos, porque el Cali tiene un jugador metelón, corren, son prácticos, son disciplinados y todo lo que tú quieras, pero hay un momento en que tú necesitas a alguien que te Agustín, te hago una pregunta. Agustín, te hago una pregunta. No quiero culpar de esto, porque ya sería el colmo meter también a Comesaña en esto. Pero la persona, el entrenador más representativo de los últimos 10 años del Junior ha sido Julio Avelino Comesaña. ¿Qué tanto fue el contacto de él en la formación de jugadores a nivel de las divisiones menores? O así como me define el jugador actual del Cali, defíneme el jugador proyecto del Junior. O sea, ¿cómo es futbolísticamente el jugador hecho en el Junior? Porque me estás hablando de un Cali, donde el jugador de Cali es metelón, no es que. Defíneme el jugador del Junior, ¿cómo es? Porque yo no conozco cuál es el jugador del Junior. De toque-toque, de pasecito al lado, de aparentemente calidoso, pero que no pasa nada cuando llega a las 18. Mira, doctor, yo creo que el tema del Junior, el Comesaña no viene aquí a formar, él viene a competir, a tratar de ser campeón de Copa Libertadores y es un técnico que sabe qué es lo que se necesita para ganar. Y de hecho lo ha hecho por eso. Lo otro pasa porque el entrenador nuestro, apenas ahora, a partir de la pandemia, es que yo siento que estamos tratando de preocuparnos por prepararnos en otras cosas. Es más, de hecho, nosotros nos parecemos al entrenador brasilero. Mundialmente, el brasilero no está muy bien, no tiene muy buena reputación como entrenador porque nos basamos en la calidad del jugador de fútbol. O sea, nosotros somos los que nos gusta el jugador este talentoso, que ponemos a jugar y ganamos con eso. Los otros técnicos, los bayunos y los antioqueños, son más dados a armar diseños colectivos y con una serie de preceptos y cosas que son así. Más, por eso yo voy a decir algo que de pronto es difícil explicarlo, pero
al técnico antioqueño le va mal aquí en Barranquilla, normalmente. Porque el técnico antioqueño viene, quiere que el jugador haga esto y lo otro, pero el jugador nuestro no está para eso. De alguna manera, nuestra idiosincrasia pinta para otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar esa realidad y potenciar lo nuestro, digo yo. El tema no es de cantidad. Sí, fíjese, doctor Barreto, yo estoy haciendo un trabajo, hice un trabajo con, y Agustín sabe, con los mejores jugadores 2003, que son próximos los jugadores sub-20, que uno pretende que puedan llegar al fútbol profesional barranquillero. Yo comencé con un volante, un chiquitico jugador, John Quintero. Se te fue el sonido, Arsenio. Se le fue internet ahí un momentico, don Arsenio. Se le fue. Oye, profesor Javier, ¿qué opina usted? Ahí está, vea, yo hice esta lista, profe, discúlpeme, esta lista, vea. John Quintero, que es 2003, Jesús Díaz, 2004, ya estuvo en una selección, este muchacho era hermano de Luis Díaz, aunque él es guajiro, es un jugador hecho en Barranquilla. El goleador de la selección Colombia, sub-15, Ricardo Caraballo. Estoy hablando de los jugadores que son de proyección. Osvaldo Chamorro, volante. Jugador Alexis Sandoval. Estoy hablando de Mayerson Manga. Pahue Cassiani, que está en selección ahora Colombia 2002. Roby Jiménez de Alba, un zaguero central. John Vélez, por ejemplo. Estoy hablando de los jugadores nuestros. Pero, Arsenio, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Búscate los de 5 años atrás, los del 2000 o los de 1998, que hoy deberían tener 20 y pico de años y ya deberían ser jugadores profesionales, para ver cuántos de esos se perdieron. Por ejemplo, Jácome, ahí lo están diciendo, que era un chiquitito que todo el mundo hablaba de él. ¿Qué pasó con ese jugador? No, pero Agustín nos acaba de plantear una realidad que es un llamado a la dirigencia y a los entrenadores y a los clubes del Atlántico, especialmente. Es decir, él nos ha mostrado que la realidad del fútbol en el otro país, que no es Barranquilla, en el país de Colombia, está enfocada en otro estilo de juego, en otro estilo de futbolista, físicamente más fuerte, mentalmente mejor informado hacia el fútbol de otra competencia. Yo creo que la estructura de los equipos en Colombia, de Envigado y todos los demás, están preparados para, de alguna manera, encontrar y transformar un futbolista para el mundo, no para que jueguen necesariamente en Colombia, y entonces todos los otros equipos se interesan en esa clase de jugadores. Se te olvidó mencionar, por ejemplo, Agustín, acá al departamento del Cauca, que últimamente, el último partido de la selección Colombia contra Chile, en la titular hubo 4 jugadores del departamento del Cauca. Lo que pasa es que el Chocó, por ejemplo, nutre a jugadores, nutren a Antioquia, y el Cauca, el Valle. Esos pelados arrancan de equipos en Cali. Pero hablaste y pusiste... Déjame un momento en lo que está diciendo Javier. Entonces, lo digo yo, no tú, Javier. Algo está pasando con nuestros amigos que todos conocemos, que están trabajando en el fútbol menor en Barranquilla. Pero profesor Castel y doctor Barreto. Los César Poveda, doctor Barreto. Raúl Navarro, los Raúl Chaparro. Vea, doctor, yo sí le voy a decir algo, y he ido a Bomboná y eso ha mejorado de aquí a la luna. Sí, ha mejorado. Dese un paso a Bomboná, y Bomboná es un hotel sin estrellas. Perfecto. ¿Y qué pasa con los jugadores? Con canchas, con todo. Los jugadores han mejorado. Nosotros, y bueno, quizá Agustín no ha estado muy cerca y ha estado de cerca en varios procesos de selección Atlántico, pero en jugadores hemos progresado. Lo que pasa es que hay una barrera entre los jugadores que llegan al Barranquilla, cuando llegan, los preparan, los comienzan a realizar, y los que necesitan arriba, porque es que arriba no los utiliza. Por ejemplo, yo te voy a dar un nombre de un jugador. No, pero Arsenio, pero las estadísticas muestran que en el último tiempo hubo, digamos, una aceptable para buena presencia de jugadores que salieron del Barranquilla. Es correcto. El año pasado es que aquí nada más está el Junior.
Eso, también. Esa es una que es verdadera. Lo que digo. No, y el Barranquilla prestó, por ejemplo, el Barranquilla prestó un pelado, Joan Castro, que es titular en este momento. Joan Castro. Perdón, Arsenio, Castro, así se molestan de la Equidad. que dicen, perdón, Arsenio, que me dicen que no te deje terminar. No es eso, sino que el ejercicio no me digas cuáles son las nuevas promesas de Junior, porque quedamos en lo mismo. No, yo no estoy hablando de promesas. Perdón, es que me digas cuáles hoy tienen 24 años y veamos cuántos de esos se perdieron. Por ejemplo, Homer. Eso es correcto, hay muchos jugadores. No, profesor, siempre se perderán. Y en Barranquilla mucho más habrá pérdidas siempre de jugadores. Gerardo. Sí, William, ¿qué tal? Disculpa que no lo había introducido. Hola, William. Adelante, William. William, saludos. Un saludo especial para el profesor Organizábalo y para Arsenio. Un gusto saludarte, Arsenio. Un saludo a los compañeros. Igual. Pero, doctor Barreto, me meto en razón de que usted habla de jugadores de 23, 24 años. Bueno, Luis Díaz es de esa camada. Bueno, William, perdón, William, discúlpame, sino que Arsenio me dijo que hizo un ejercicio con jugadores que hoy tendrían 19 años, los del 2003. Serían los del futuro de sub-20. Entonces ahí estaríamos hablando nuevamente a futuro. Yo me quiero referir, fíjate, tú estás nombrando a los jugadores que hoy tendrían 23 años, podemos nombrar que creo que no son más de, no sé, ¿cuántos? No, está Díaz y... ¿Cuántos se quedaron? Mire, Homer Martínez, César Haidar, el mismo Luis Díaz. No, Haidar no. Haidar tiene 19 años, 18, 19 años. Homer Martínez sí. Homer... El caso de Joan Castro, por ejemplo, que juega en el Envigado, que juega en la Equidad. Está el chino, metamos al chino Sandoval, que es 99, metamos ahí a este jugador, a Gabriel Fuentes, porque Gabriel tiene apenas 22 años, es 98. O sorprendente que Barranquilla sea el séptimo jugador en lugar, más allá de lo que dice Agustín, que el Atlántico, que Barranquilla nada más tiene un equipo, mientras Cali y Medellín tienen otro. Sí, es que se ¿no te parece sorprendente? Dime, Agustín, creo que me iba a hacer un comentario. Pero, sí, claro, es que yo creo que el tema aquí no es de cantidad, doctor Barreto. Sí. Es cuál es la calidad de nuestros jugadores. O sea, yo preferiría que Atlántico siguiera de alguna manera trabajando así, porque es que si nosotros comenzamos a meterle a los pelados de la categoría infantil a que sean disciplinados tácticamente, físicamente, vamos a tener el mismo jugador de toda Colombia. Que hay una cantidad, pero ¿cuántos son los cracks? Agustín, ¿y cuáles son los cracks del Atlántico? Dime cuáles son los cracks del Atlántico hoy. No, yo no sé. Lo que pasa es que la estructura del fútbol acá ha cambiado. Ustedes saben que yo digo es que del fútbol nuestro, ¿cuáles son los jugadores costeños? En el caso mío, por ejemplo, yo llevo jugadores a Cali, los jugadores míos marcan diferencia. ¿Por qué? Porque son jugadores que son espontáneos, son creativos, permitimos eso. Pues esos pelados desde pequeñitos lo empezamos a meter dentro de la estructura esa, vamos a tener más cantidad, pero ¿cuántos van a poder decidir? Sí, a veces... Pero yo creo que con el Junior, porque de pronto nosotros vemos la muestra de los jugadores que van saliendo en razón de su presentación en Junior. Y yo creo que en Junior está sucediendo un problema hace rato y lo he palpado en algunos papás que llevan a los niños, a los muchachos, y hay como una escasez de paciencia respecto a eso. O sea, en Junior, como es un equipo llamado grande y tiene otros proyectos y tiene aspiraciones a participar en Copa Libertadores y siempre tiene que estar como protagonista del torneo, yo creo que existe muy poca paciencia para darle oportunidad a los muchachos que vienen de 19, 20 años, le dan muy poquitas posibilidades y ese tiempo creo que no es suficiente para formar a un jugador para determinar si efectivamente va a dar resultado o no. Prefieren hacer contrataciones y contrataciones. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en Junior hoy en día solamente hay 2 barranquilleros que son Teo y el Chino Sandoval y uno no juega, ni siquiera está en la banca y el resto todos son jugadores de otras regiones del país. Entonces yo creo que bien vale la pena analizar esas circunstancias, a ver qué es lo que pasa en ese paso de la llegada del fútbol, del muchacho cuando está entrenando, cuando quiere ser futbolista, para tocar la puerta del equipo profesional, porque ahí es donde creo que hay una tranca y no hay como una visión clara pero la evaluación y el análisis que estamos intentando hacer así, digamos, medianamente, con la situación, con las estadísticas que muestran que Atlántico ha disminuido en su protagonismo, no necesariamente pasa por el Junior, o sea, por el Junior tiene sus propios intereses, tiene sus compromisos, digamos, históricos y etcétera, etcétera. Es en el fútbol profesional. Yo veo a Agustín
que hay en el resto del país y en muchos equipos, hay la búsqueda de un perfil de jugador que vaya a competir internacionalmente también. O sea, desde lo mental, desde lo físico, desde eso es cierto, las cosas que se siguen. En cambio, los de nosotros, salvo Díaz, que ha sido una aparición, digamos, extraordinaria, porque realmente no sé, Díaz ahorita en Porto, en 3 años pasó de la B al Porto, pero son casos muy excepcionales. Pero en cambio, allá en el resto del país, son los que más surten al fútbol internacional. No siempre con éxito total, pero van, buscan, tienen, no sé, tienen otra red también de conexiones, no sé, aquí en la costa y en Barranquilla especialmente, no sé si hay tanta conexión también y tanta proyección, no sé si hay un plan de alguna gente aquí que incluya equipos, empresarios, conexiones internacionales, posiblemente, no sé, Helmut Wenning es el único que se me ocurre que está por aquí así con nivel internacional. A mí me gustaría aprovechar la presencia del profesor Garizábalo, porque a mí se me ocurre también que hay unas situaciones que tienen que ver con la evolución de las sociedades. Y yo creo que, por ejemplo, hoy no sé si el chico barranquero, el adolescente barranquero, tiene las mismas ganas de ser futbolista, de llegar, o si en razón de esta globalización y de la el hambre, todas las cosas que están pasando, sobre todo en la ciudad, que ha tenido un repunte desde lo tecnológico y desde el avance estructural, Barranquilla en los últimos años. No sé si eso tenga, le pregunto al profesor Galizado, lo que es un estudioso al respecto, que también observa ese aspecto social, si de pronto hay que se ha decantado el muchacho más por otros intereses diferentes al fútbol, o sea, por lo tecnológico, por otro tipo de cosas, contrario a lo que sucedía antes, donde efectivamente todo el mundo, los muchachos sobre todo de clase de tratos 2 o 3, observaban el fútbol como una posibilidad de salir adelante en la vida. William, las escuelas de fútbol de Barranquilla están llenas de jugadores. No sé si eso tenga alguna razón, profesor Garizábalo, no sé usted qué ha analizado. No, sí, o sea, yo creo que sí, que todos los pelados que yo conozco, todos quieren ser futbolistas. Ellos están con esa ambición. Lo que pasa es que, como te digo, apenas nuestros entrenadores están empezando a entrar en esa dinámica de también preparar al jugador en otras cosas. A mí esto en la pandemia me parece fantástico porque los jugadores nuestros eran flojos para hacer ejercicio. O sea, jugaban bien con las piernas, pero flaquitos, todo llevado. Ahora tú lo viste que por lo menos adquirieron cierta dinámica de trabajar también la parte física. Entonces ya el papá se está preocupando por ver qué tiene que comer el pelado, cómo tiene que descansar. A mí me ha ido muy bien con los escritos que estoy haciendo porque todo el mundo está hábito de, bueno, ¿cómo es esto? Entonces eso es interesante. O sea, yo creo que puede ser un elemento, pero no lo puedo decir que es realmente todo. Pero entonces lo que tú dices, y escuchándote a ti, que eres un referente, me hace pensar que nosotros estamos quedados. Yo el otro día estaba escuchando una entrevista a Mohamed, el técnico argentino, que le va muy bien. Entonces una pregunta suelta que le hicieron, hey, pero ¿y tú con los muchachos en México cómo haces? Pero el tipo quedó mirando y dijo, loco, si hoy a los 9 años ya un muchacho que está en una escuela de fútbol sabe qué debe comer, sabe qué no debe comer, sabe cómo cuidarse. Nosotros parece que en el Atlántico todavía estamos en pañales en ese tema. Sí, es verdad. Yo no creo. Nosotros nos ha pasado que confiábamos demasiado en el talento nuestro. O sea, aquí todos los pelados se creen talento. Es más, por eso lo primero que yo hago, y lo hago como un truco, es desmontar la idea de que el pelado es talentoso. Yo digo, tú no eres talentoso. Tú tienes una habilidad especial que la podemos convertir en talento si a eso le pones disciplina, trabajo, competencia, carácter. ¿Entiendes? Entonces, es para que el pelado sepa que tiene que ganar algo. Aquí todos los pelados creen que ya ellos son talentos. Tenemos esa noción de las cosas. Sí, pero sí hemos mejorado. La vez pasada William me hablaba algo de eso y es posible que William tenga razón. O sea, yo no voy a discutir si el talento nace o se construye, como digo yo. Pero aquí, en Barranquilla, me conviene decir que el talento no nace. Como una estrategia. Exactamente. Sí, pero William. Si yo le digo al pelado, eres talentoso, hermano, se tiren las petacas. Está bien. Claro, pero fíjate, William y doctor Barreto, hemos mejorado en eso que dice William, en la disciplina del muchacho, en comida, en la preparación física. En eso estoy de acuerdo que hemos mejorado. Sí hemos mejorado bastante en el muchacho en ese aspecto. Lo que pasa es que yo pregunto una cosa,
el Barranquilla, bueno, tiene los jugadores, prepara a los jugadores, en Bomboná se está preparando esos jugadores. Pero hay un techo arriba, cuando llegan al equipo profesional, el técnico que está de arriba, como decía ahorita Agustín, y como dice usted y como ha dicho el profesor Castel, hay otra necesidad. El técnico que está arriba quiere no perder, quiere ganar. Y hay técnicos que lógicamente arman con base a tener experiencia, a jugadores de otro tipo, y no a un jugador joven, demasiado joven como para arriesgarlo en este caso. Junior acaba de vender un jugador en $2.8 millones, que es César Haidar. Yo pregunto una cosa, tú lo vendes a Brasil a ese jugador en ese precio y Junior no lo tiene. ¿Por qué no lo terminó de procesar? ¿Por qué no lo terminó de jugar arriba? Comesaña no lo quería, no tenía la exigencia para Julio. Julio quería un hombre de experiencia y trajo otro jugador de experiencia ahí. Pero Arsenio, por eso insisto en que el tema no debe agotarse en si Junior acepta más o menos jugadores. Es, por ejemplo, la cantidad de equipos y escuelas que hay en el fútbol aficionado de Barranquilla, del Atlántico. No tienen la obligación de estar dependiendo exclusivamente del Junior, sino de, por ejemplo, surtir equipos de todo el país. ¿Dónde están? ¿En qué lugar están los equipos? ¿Qué conexiones tienen? ¿Cuántos jugadores envían? ¿Cómo los envían? ¿Están bien? Es decir, yo creo que el tema que estamos tratando involucra y de manera importante al resto de clubes, una cantidad de clubes que hay en Barranquilla, en el Atlántico y las escuelas, y que tienen las ganas de formar jugadores para llevarlos al fútbol profesional. ¿En dónde está? ¿Qué hace la liga para que se fortalezcan esos contactos? Porque es que sinceramente ahí los entrenadores que están en esos equipos. Exactamente, debería haber mano de ese tema, porque la verdad lo que uno lleva a pensar es que ahí hay un tema oscuro. O sea, ¿cuál? No sé. Salvo Agustín. Hay una cosa que nos hemos olvidado. Discúlpame, antes de que siga. Aquí hay algo claro. Nosotros antes teníamos como referencia a Agustín. Ahora hay como 100 vedores. Si tú te puedes analizar, aparecieron miles de Agustines. No, una locura. Y entonces, ¿eso a dónde lleva todo eso? Y sigo insistiendo, el tema no pasa solamente por Junior, a nivel nacional. Sí, dinos, Agustín. Sí, no, digo yo que no hay que olvidarse que anteriormente Atlántico era casi que líder absoluto en sacar jugadores. Por eso ya la región se pusieron pilas. O sea, los cincelejanos no existían hace 10, 15 años atrás. Los monterianos. Los monterianos no existían, los de la Tierra Alta, los del otro. Ahora todo el mundo, los cartageneros jugaban, era béisbol y boxeaban. Ahora todo el mundo se metió en la película. O sea, no tendríamos que mirar a Atlántico, sino con la costa, porque es que Atlántico también asume una cantidad de jugadores de otras regiones y los termina de procesar. O sea, no podemos mirar el tema como los antioqueños. ¿Cómo vamos a decir que Chocó está casi que a la altura de... Pero los chopanos, ¿dónde aparecen? En Medellín. Sí, no aparecen allá en el Chocó. Y los del Cauca no aparecen en el Cauca, aparecen en los equipos de Cali. Entonces nosotros tendríamos que también meter todos esos pelados de Santa Marta y no sé qué. ¿Cuántos jugadores salieron de Barranquilla? Sí, tendríamos que ver eso, que aunque no sean barranquilleros, pero hay unos nombres. Hay alguien que me está diciendo, y puede tener razón, la población del departamento es más pequeña, es posible. Pero, por ejemplo, hay nombres a uno como yo te puedo nombrar 10 o 15 jugadores. El tal a la de Sammy, un San Clemente, o no me acuerdo. Esos jugadores que han estado en el Junior, y no porque sea el Junior, juegan 2, 3 partidos y después los venden a otro equipo. ¿Por qué no trascienden? Son un gran número de jugadores que nosotros hemos tenido aquí en el Junior, que han jugado 3, 4 partidos y después los venden a otro equipo y los ve uno de pronto en el Alianza, no sé qué, y no pasa nada. Creo que en este momento nada más está este muchacho, el mediocampista, que estudia medicina. ¿Cómo se llama? Sergio, en el Caldas, ¿no? Y el muchacho, bueno, no, este creo que no es barranquero, Vázquez, que juega en el Cali y lo... Pero ¿qué pasa con los de Sami, todo ese Pokémon? ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos vinieron aquí porque vinieron para el proyecto del Parma. Ellos vinieron con el proyecto del Parma. Él y el peladito Bocanegra, y hay una cantidad de pelados que el Parma también aglutinó acá. Entonces ya acá pues tenemos no solamente jugadores costeños, porque esos proyectos vinieron para acá, pero trajeron una cantidad de jugadores bayunos y de otras regiones, de allá de Neiva y todo. No han triunfado, jugaron en el Junior 2 o 3 partidos y después se perdieron. Son jugadores. También han habido jugadores que no han sido estrellas, pero han hecho carrera en el interior. Los jugadores de acá del patio que se fueron temprano
en ellos de la Rosa, Pertús, son jugadores que han estado ahí en los equipos jugando de titulares desde hace 7, 8, 10 años. Ahora, muchacho, mira, Barranquillero Sierra, el del América. No, yo lo que digo, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, que el jugador nuestro, y ahorita Agustín me lo está diciendo, ha tenido que pelear el espacio ahora acá interno. Y hay un problema mucho más generalizado por lo que también Agustín dijo, y eso estoy totalmente de acuerdo. Muchos más equipos en el interior del país, en el caso del Valle y en el caso de Antioquia, donde se generan más. Después de ellos dos, y en la costa, que es la tercera, peleando el Cartagenero, el Cincelejano, el Monteriano, el Samario. Fíjate que el Samario perdió protagonismo. Santa Marta antes daba muchos jugadores y perdió protagonismo a nivel nacional. Por encima de Santa Marta está Montería ahora. Montería tiene más jugadores en el fútbol colombiano que Santa Marta. Pero lo ideal, y es lo que yo quiero de esta reunión, es ver qué no estamos haciendo, que están haciendo en otro lado. Fíjate, ahorita Agustín dijo algo muy importante. Sí, el jugador nuestro tiene una característica y hay que potenciarle esa característica. Pero ya ven, no todos pueden salir siendo centrodelanteros. No, y puede ser volante creativo, sí, tampoco. ¿En serio? En serio, lo que tú dices, perdón, doctor Barreto, le voy a dar mi opinión al respecto. Lo que dice Arsenio es cierto. Lo que pasa es que anteriormente la gente buscaba al Samario y buscaba al Barranquillero, pero buscaba el talentoso, el jugador que pisaba la pelota, el que hacía el túnel, el que hacía cosas. Pero ahora mismo casi todos los equipos están buscando primero atletas. Entonces a nosotros nos hace falta ese pedazo. Ahora, la pregunta del millón es, si comenzamos a trabajar para fabricar atletas, no vamos a perder de pronto esa... La esencia del jugador costeño, claro. Eso es lo que me preocupa. Y también hay que tener en cuenta algo, Agustín, y es el biotipo del jugador de la costa, ¿no? O sea, el biotipo del jugador de la costa es un jugador pequeño, delgado, de pronto no tiene la fortaleza que tienen jugadores de otros regiones. Pero el bolivarense sí es grande. El bolivarense, correcto. Es grande y fuerte. Es grande y fuerte y está llegando. Tienen más jugadores en este momento, tienen más jugadores por eso. Ahora, con relación a lo que decía el oyente, con relación a lo que tiene que ver con el departamento pequeño, Atlántico es un departamento pequeño, pero tiene una densidad poblacional altísima. Por ejemplo, Soledad es una de las ciudades con mayor densidad poblacional del país. Entonces también habría que mirar ese aspecto. Ahora, yo creo que de pronto falta un poco de gestión en dos aspectos. Primero, que yo creo que hoy todas las franquicias del mundo, todos estos equipos que tienen todo el dinero del mundo en Europa, que de todas maneras están enviando emisarios a Sudamérica para formar jugadores, para hacer alianzas. Yo creo que falta un poco de lobby con una de estas instituciones que tengan el presupuesto necesario, porque es que para formar jugadores la inversión es a largo plazo, porque los niños hay que empezar a cultivarlos por allá desde los 8, 9 años y el periodo es largo, y para eso se necesita tener un soporte económico bastante alto. Entonces yo creo que hay que hacer lobby con entidades como esa, con equipos grandes que tengan toda esa infraestructura y destinen un presupuesto para eso. Creo que aquí falta gestión al respecto. Entonces no sé si por ahí si se empieza a hacer eso, encontraremos en el futuro de pronto jugadores de otras características, porque de momento hay la inmediatez de lo que necesita el jugador para llegar a un equipo rápido, porque necesita eso, tenerlo como medio de subsistencia. William, y el jugador nuestro madura tarde. O sea, mira para que veas que el jugador joven, de 20, 21, 22 años es cuando comienza como a sentirse verdaderamente potencial ese jugador. Y ha pasado el otro día hablando de Lucho Grau. Arsenio, los que están en el Cali han triunfado jovencitos. Pero es que el del Cali debuta, es que el Cali, no metamos acá. Yo siempre saco al Cali, cuando entro a esta discusión, saco a Cali, y parece mentira, otro equipo que estoy sacando es el Nacional. Nacional están llegando jóvenes a jugar y a quedarse. Pero perdón, Arsenio, no puedes sacar a Cali porque tenemos aquí justo la persona, una de las personas. Cuando yo saco al Cali, porque el Cali hace la función que tiene que hacer un equipo profesional. En el Cali. Es correcto, potencia a ese muchacho. Por ejemplo, Juan Andrés Arroyo. Hablando con yo no entendí muy bien el concepto. Hablando con Lucho Grau, decían que el jugador, al contrario, se madura muy biche y su carrera deportiva no es muy larga. ¿Cómo era ese concepto? ¿O yo lo entendí mal, Agustín? No, yo creo que hay una cosa que nos hemos olvidado también, que esta zona de Antioquia y el Valle del Cauca no solamente tienen más equipos profesionales, sino que tienen más proyectos donde hay mucha inversión
económica. O sea, en Cali y en Antioquia hay una cantidad de clubes aficionados que tienen una organización tan fuerte como un equipo profesional, en el sentido de formación de jugador. En Cali hay unos 10 o 15 proyectos de alto nivel, que si el jugador no sale por el Cali, no, se lo llevan directamente para Europa, se lo llevan para México. El equipo, por ejemplo, Fútbol Paz, por ejemplo, tiene una excelente locación. Hay otro equipo que se llama, ¿cómo que se llama? Fiorentina. Bueno, hay una cantidad de equipos que procesan esos jugadores y terminan en el exterior. Llegan primero al exterior que jugar aquí en Colombia. Don Agustín, qué pena, pero ahí le quería preguntar específicamente, porque bueno, nosotros hablamos de proyectos y de que tienen allá más proyectos en Antioquia, en el Valle, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace la Liga para formar la Liga del Atlántico para fortalecer esos proyectos? ¿Y qué hace también las escuelas para fortalecer proyectos con las entidades privadas? Porque la verdad no hay que desconocerlo, ¿no? El apoyo de la entidad privada es importante en este tema. Y la verdad parece que en la entidad privada en el Atlántico pareciera, por lo menos en mi percepción, de pronto ustedes me corregirán, no les interesa, digamos, patrocinar de lleno este tipo de proyectos en las diferentes escuelas para que se den a conocer esos talentos que tiene el Atlántico. No sé cuál sea su percepción al respecto y cómo es esa movida, ya que ustedes están más metidos en ese tema. No, la liga, esa no es labor de la liga. Realmente, pues la liga lo que hace es crear unos torneos y manejar ese tema. Es cuestión de gente que vea la oportunidad de crear una empresa de fútbol para eso. Entonces, es inversión, es billete. Es sencillamente, de pronto allá en el Valle del Cauca hubo más tradición en ese sentido. Cuando aquella época fíjate que tráfico, mucha gente montó Agustín, y un paréntesis. Todo que ya están ahí, o sea, acá es difícil. Habría que comentar. Entonces no les interesa entonces a la empresa privada. No, sí, hay empresarios que se han metido. Por ejemplo, aquí hay un empresario, por ejemplo, y voy a dar Armando Sotbi, por ejemplo, él ideó un proyecto en Barranquilla que terminó en Santa Marta. Y fíjese, ¿sabe quién está haciendo un proyecto? Vino antes a hacerlo, ellos comenzaron a montarlo, el señor de la Espriella, el abogado, a través de la familia Gurubek. Ellos vinieron aquí y el proyecto está ahí. El proyecto no cuajó, es porque pasó la pandemia, pero hay personas que se están vinculando económicamente con esa posibilidad de crear talento para el futuro. Eso lo está ahí. En el Valle lo hay. Lo hay en Antioquia. Tú sabes que aquí acá es difícil. Acá el problema es difícil. No es fácil. Claro, acá es difícil porque el equipo junior tiene de alguna manera amarrado el puntaje atlántico de los mejores equipos están con Junior y es una manera de trabajar de ellos perfecto. Eso te iba a decir. Cerraron fila perfectamente. Entonces, ¿quién se mete acá? Los italianos vinieron acá y terminaron buscando otro lado y se fueron para Cartagena. Claro, y el equipo Sotbi se fue para Santa Marta porque es que aquí es muy difícil. Inclusive a mí los últimos jugadores que yo llevo al Cali son de Cincelejo, como digo yo, el cartel del suero. Cincelejo, Montería, Sagún, San Jacinto, porque es que a mí me cuesta ya también encontrar un buen jugador, porque los buenos jugadores se hacen evidentes con las selecciones de Atlántico y los técnicos de las selecciones Atlánticos todos son del Junior, trabajan en Bomboná. Eso no está mal para el Junior. Es un problema porque si cierra la fila a un solo equipo, entonces, o sea, eso no, pero eso no está mal por Junior. Eso no se ve mal por Junior. Junior hace su labor. No estoy diciendo que está mal, sino que esa es la realidad. Esa es la realidad. Dime, William. Discúlpame, yo creo que eso sí es un punto importante, porque mira, aquí hay 3 estadios de fútbol en buenas condiciones, el Romelio, el Moderno y el Metropolitano. Aparte de eso, hay una circunstancia y es que el Junior como equipo y el Barranquilla son la misma institución. O sea, no hay una competencia de partido. Yo creo que aquí a Barranquilla le vendría bien, no solamente para ampliar el campo de posibilidades de los jugadores amateurs y de los jugadores aficionados para que tengan un campo mucho más grande para entrar como en Antioquia, que hay 4 equipos profesionales, sino que desde el punto de vista del estímulo, habiendo un campo
de 25, 30, 35, 40 jugadores más, de pronto eso también se convierte en un incentivo. Entonces yo creo que aquí lo que falta es empresario, un empresario que tenga pasión por el fútbol y que se dedica a hacer un proyecto diferente al del Junior y al del Barranquilla, que entre otras cosas es la misma entidad. Ahora yo te pregunto a ti una cosa, Agustín, que me pareció entrever entre lo que decía. ¿Tú crees que el Junior se ha convertido en un obstáculo para que esos proyectos de un tercer equipo, por ejemplo, cuajen? No, yo creo que Junior, si puede hacerlo, o sea, cualquiera lo haría. Yo te digo, yo lo que está haciendo el Junior, yo no lo critico porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo y bien hecho está. Ya el otro de que si entorpece otro proyecto o algo, ese es otro tema. Para mí, el Junior hace lo que puede hacer. Evitar que se vayan los talentos para otras regiones. No, pero independientemente de que se vayan los talentos, o sea, como entidad, ¿tú crees que Junior se preocupe por obstaculizar un proyecto de un empresario que quiera formar una franquicia de fútbol diferente a la del Junior y a la del Barranquilla? ¿Tú crees que el Junior yo no creo que mueva cosas para impedir que esos proyectos se realicen? Yo no creo que ellos obstaculicen esto, sino que ellos hacen lo que están haciendo, lo que tienen que hacer. No, sí, el Rafaela. Mire que cuando otro proyecto, Agustín, explícame un poquito que a mí no entendí. ¿Qué es lo que está haciendo Junior que impide que otros lugares puedan buscar más jugadores aquí? No, esto tiene una alianza fuerte con la Liga de Fútbol. Ellos manejan todas las selecciones, los técnicos de las selecciones son del Junior, entrenan en las canchas del Junior, hacen alianzas con los equipos más fuertes. Claro, hacen con los equipos más fuertes, tienen alianza. Ellos están haciendo lo que yo haría, que es así. Pero oye, pero curiosamente, Agustín, pero curiosamente, aquí en Barranquilla lo que hay una fuga de talento hacia otras regiones del país. Porque si tú observa tú el Junior, ¿cuántos jugadores de aquí de Barranquilla hay en el Junior? Pero ya hace otra cosa, William, ya eso es el equipo profesional que tiene otro profesional. El trabajo de las divisiones menores se cumple. Perfecto. Mira, de hecho ya la selección vuelve a ser campeona, la selección Atlántico, porque Junior coge sus equipos que ya vienen trabajando todo el año, le ponen la camiseta de la selección y quedan campeones. Eso al rato no pasaba. Bueno, pero ese montón de jugadores, ¿dónde están? Juegan, porque no están en la liga. Somos la sexta ciudad en departamento produciendo jugadores. Pero no solamente eso, doctor Barreto, sino que en el equipo de aquí, o sea, que dice, hay que blindar. ¿Dónde están los jugadores de barranquilleros en el Junior? ¿Cuáles son los que están blindando? Sí, ¿cuáles son? Yo te quiero hacer una pregunta. Lástima que me tengan aquí y Wilber y el único argentino Sandoval y no juega. Los dejo un ratico ahí con ellos, porque me toca desafortunadamente. Pero te hago una pregunta. Bueno, se lo voy a dirigir a Agustín. Agustín, ¿tú no crees que hay muchos técnicos virtuales hoy en día? Mucho entrenador virtual. Yo tengo un problema con mi hijo. Mi hijo está haciendo el internado prácticamente virtual. Y ya yo le dije, Pepo, cuando termine la vaina esta, la pandemia, tú tienes que hacerte tus 6 meses de internado. Porque hay cosas que no te la da virtualidad. ¿Tú no crees que hay muchos técnicos? Oye, todo el mundo es entrenador virtual. Mira, hay un punto que hacen al mediodía, que hay como 20 de aquí de Barranquilla. Después esto no se está reflejando. Hey, te lo digo, no, por eso y con el debido respeto. Son cursos garantizados, certificados. Pero ya, el fútbol no puede ser virtual. El fútbol necesita un trabajo de terreno. No sé, Agustín, ¿qué opinas tú? No, doctor Barreto, lo que pasa es que ahorita mismo todo es virtual, ¿no? Todo se volvió virtual, todo se volvió así. O sea, al final por eso, algunos técnicos, como en el caso mío, por ejemplo, seguimos manteniendo vigencia porque estamos metidos en la película, en la candela misma. O sea, en el terreno. Claro, al final eso hay que hacerlo, no hay otra forma de hacerlo. Tú puedes tener la preparación, la carrera y todo lo que tú quieras, pero tienes que mostrar resultados, no hay otra. Sí. Ve, profesor, y para hablar ahora, doctor Barreto, algo que complementaba ahora con lo que William hablaba, y esto de la Liga de Fútbol del Atlántico, y Agustín lo sabe, en donde ya anteriormente era difícil ganarle a Antioquia y a Valle. Ahora con esa alianza que hicieron, los mejores jugadores de la selección Atlántico son del Junior y del Barranquilla. Y hemos ganado, hemos sido campeones infantiles y prejuveniles. Claro. En donde más nos ha sido difícil ganarle a Antioquia es en la juvenil. Le hemos peleado 2 veces el título, porque ellos tienen mucho más fuertes sus jugadores en esa categoría.
Arsenio, pero discúlpame, ¿tú no crees que eso es un punto de análisis? O sea, ¿por qué ganamos en la prejuvenil, en la sub-15, si eso es un proceso que todos debería llegar hasta arriba? Debería llegar hasta arriba. Una cuestión generacional tiene que ir subiendo el daño. Pero, entonces debe haber algún problema, escúchame. Me parece que es un punto de análisis porque debe haber un estudio de por qué ahí se tranca el proceso. Ese es el problema. ¿Por qué no llega? Somos débiles. ¿Cuál es la razón de eso? A mí así, abuelo de pájaro, me parece que este proceso que está ahí, a estos jugadores no se le da la atención necesaria, no se le continúa el proceso de crecimiento para que cuando llegan a la otra etapa, efectivamente sean tan competitivos como cuando estaban acá. William, mira, a nivel aficionado, nuestro jugador ha mejorado. O sea, ya el pelado no llega a una selección prejuvenil tan débil como llegaba hace 10 años atrás. El hecho de estar en junior y estar permanentemente trabajando en ese nivel, ya a nivel juvenil inclusive, ya le peleamos, ya no nos superan tanto. ¿Qué pasa de ahí para allá? Ese sí es un estudio que hay que hacer y pienso que... Ese es un problema interno de Junior, Junior y el Barranquilla, claro, entre ellos. Un estudio que debe hacerse a nivel del equipo profesional. Mira, y o sea, no tanto es un problema aficionado, porque nuestro futbolista aficionado ha mejorado. Tanto así que sale a otros equipos profesionales y compite. Yo te pregunto algo, Agustín, con relación al equipo junior, por ejemplo. A mí me parece que hay una especie de desconfianza con el rendimiento del jugador nuestro, porque cuando tú observas que salen a contratar el pocotón de jugadores que traen, tú dices, oye, pero ¿será que aquí en Barranquilla no hay jugadores con esa misma condición, por lo menos? Suponte que no sean superiores, pero con la misma condición del montón de jugadores que traen de otras regiones. O sea, cuando tú vas a la cancha de Nueva Granada o de la Magdalena o del Carmen, oye, tú observas que hay jugadores que tienen un talento natural impresionante, que de pronto necesitan otro tipo de integralidad. Entonces tú observas que en el junior las posibilidades que le dan al que sale de aquí, la verdad, le dan 5 minutos en un partido, luego se pierde, pasan 10 partidos, le dan 3 minutos más, 8 minutos más, pero de pronto traen jugadores que supuestamente porque tienen algún recorrido profesional vienen para acá, pero no pasa nada con ellos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual? No, William, por ejemplo, es que yo no entiendo, por ejemplo, Junior va a traer jugadores ahora para reforzar, trae 2 suplentes de laterales. Cuando esos 2 suplentes de laterales, tú lo puedes suplir con un hombre de abajo, con un muchacho para darle una continuidad que viene, como lo que tú dices, que viene en un proceso. Traes volantes de marca, cuando tienes unos volantes de marca, sacas 8 volantes de marca. Por eso sacas a Omer Martínez. Ayer lo vimos jugar con Bucaramanga, un jugador que puede jugar de volante, de zaguero central. Lo sacas y lo mandas al Bucaramanga. Bueno, está bien. Yo no digo que el Barranquilla lo tiene que poner a mejorar y a potencializarlo. Pasa a Joan Castro, que está jugando en la Equidad. Y esos jugadores, ¿por qué no pueden ser jugadores, dejarlos aquí, que pueden mostrar otras cosas diferentes? Arsenio, en este momento es que esa pregunta ya no es para este programa. O sea, nosotros entraríamos en el plano de la especulación profesional. De la especulación. Que eso ya hace parte de los procesos profesionales. Ya es un tema para profesional. Con otra gente que venga y diga. Entonces tienen que preguntarle a la gente que sabe de esto, que está trabajando el día a día en la parte profesional, con la gente del Real Cartagena, con la gente del Junior, con la gente del Unión, a ver qué pasa. Porque tiene que venir un jugador de afuera. Pero no jugadores nuestros, no sé, ese no es mi tema, no estoy metido en correcto. Y nosotros, en el caso del fútbol aficionado, hemos mejorado. No te quieres comprometer, Agustín. Yo creo que tú sabes. No, es que Agustín no se comprometa. William, saber es precisamente ejercer eso. O sea, no es suponer. Yo no sé, o sea, yo no sé porque yo no estoy metido en ese nivel. Yo estoy de acuerdo con Agustín. Yo puedo suponer cosas, opinar, decir cualquier cosa, pero el jugador nuestro no es está ahí. Arsenio, pero fíjate. El jugador nuestro está ahí. Si hay una persona aquí en Barranquilla que conoce el fútbol aficionado, eres tú. Que conoce las divisiones inferiores porque llevas años y años en esa película. Yo te pregunto, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Tú crees que efectivamente en medio de esa camada de lo que ha venido creciendo en los últimos 15, 20 años, hay jugadores que merecen mucha más oportunidad de la que tienen o no? No, siempre lo va a merecer, William. Siempre el jugador nuestro va a tener esa posibilidad de que pueda llegar hasta el último escalón, que es el profesional. Pero en el caso aficionado, es lo que yo con Agustín digo. Y pregunto, en el fútbol aficionado nuestros jugadores van en un proceso, llegan hasta el Barranquilla.
en el Barranquilla comienzan a jugar, comienzan a destacarse. Ya de ahí al fútbol profesional, a lo que el equipo profesional quiere, a lo que el técnico quiera, William, ahí sí ya no es culpa mía. El jugador está hecho, el jugador va formándose. Y Agustín lo sabe, no solamente los jugadores nuestros, de la costa también, porque metamos jugadores de la costa, pero el jugador barranquillero va creciendo. Yo te doy un número de muchos jugadores barranquilleros, ahí están. Que no los pongan arriba o que algo pasen arriba, ya eso es algo profesional. Ya ahí sí no me tengo que meter yo, porque eso es algo que pasa. Mira, y la mayoría de los técnicos que están en las divisiones menores del Junior son los más capacitados, son los mejores entrenadores del departamento. Eso indudablemente es así. Son los entrenadores que han sacado la cabeza en preparación, en manejo del grupo y todo lo demás. O sea, en realidad todo está montado, diseñado para tener de pronto una base de jugadores nuestros, no solamente barranquilleros, sino de toda la costa. ¿Qué ha pasado? Pues yo no sé, ya esa, como te digo, es una pregunta para otro programa y para otros protagonistas. Yo te respondo que el jugador nuestro sí ha mejorado en el fútbol aficionado. De hecho, las selecciones Atlántico volvieron a competir, volvieron a ser finalistas. Entonces, esa es la pregunta que hay que resolver. ¿Qué pasa de ahí para allá? Yo pienso que porque la pregunta, esta invitación me la hicieron porque ¿por qué Antioquia y Valle ponían más jugadores? Yo doy la explicación de que hay más equipos en el fútbol profesional y hay más proyectos que están sacando jugadores por otro lado, no solamente por los equipos profesionales nuestros. Hay muchos jugadores que salen primero por Uruguay. Mira, ese muchacho Montero, la selección Colombia, el Pelado Díaz, García, el arquero. Que está en España. Exactamente, que está en España. Hay una cantidad de jugadores que están en el exterior, o sea, que salen por el exterior. Y jugadores que inclusive que nunca jugaron en Colombia. Ahora, pero son bayunos, son antioqueños. Hay inclusive algunos costeños que han salido jugando por allá, que uno no los conocía. Ahora, don Agustín, con respecto a esto, bueno, obviamente más enfocado en el tema del jugador barranquillero, pero digamos que es una cuestión general del futbolista colombiano y teniendo en cuenta el conocimiento suyo y también el de don Arsenio, ¿está Colombia preparado para ser, digamos, un fútbol exportador? Me explico, ¿cómo concientizar a la gente de que ya Colombia, los grandes equipos en Colombia, ver las grandes nóminas en el fútbol colombiano ya es un imposible? Que ya el fútbol ha cambiado en varios aspectos y que ya nosotros estamos haciendo como un tránsito a ser un fútbol exportador. ¿Cómo concientizar a la gente de eso, básicamente, teniendo en cuenta lo que usted menciona, que ya pues podemos coger la selección Colombia, sin ir más lejos, y podemos encontrar 6, 7 jugadores que la gran mayoría de su formación la terminaron haciendo fuera del país? Y en este caso, ¿cómo mejorar estos procesos de formación en nuestro país? Bueno, yo creo que eso ha ido mejorando, porque, por ejemplo, ya hay una organización que está propendiendo porque se haga una primera C, ya hay una organización de preparadores físicos. Es decir, también hay que meterle política al tema, porque hay que mejorar las canchas, porque hay que facilitar los impuestos para que realmente haya un respaldo. O sea, todo el mundo se tiene que pellizcar y yo creo que vamos por buen camino. Todavía estamos lejos de lo que es la ideal, pero ya empezamos. Ya por lo menos hay una serie de organizaciones, ya hay una asociación de entrenadores a nivel nacional, hay una asociación de clubes, es decir, y ahí vamos. Yo creo que ya hay por lo menos la idea de cómo tiene que hacerse las cosas. Agustín, yo te quería preguntar si a ti no te parece válido, por ejemplo, que volvamos nuevamente a vincular a lo que tiene que ver con los colegios, con la educación, con el fútbol intercolegial, hacer como una especie de conjugación con lo que tiene que ver con la liga, con los equipos particulares, porque de todas maneras en el colegio, bueno, por el aglutimiento de los estudiantes, se presta por mucho, y además que todos tienen cancha. Yo creo que habría que vincular, hacer una política como revolucionaria con relación a los colegios, para que desde ahí también se dé una plataforma que entre a engrosar la fila el número de jugadores, ¿no? Claro que sí, y no solamente los colegios, las universidades. O sea, porque son espacios de competencia. Es que se acabó el torneo de la C hace más de 10 años. Pero le iba a preguntar... Un pelado comienza a los 10 años a trabajar en un equipito de barrio y cuando tiene 18 años
chao, se murió su proyecto porque ya no puede. Pero entonces, o sea, el efecto de la primera C, el torneo de la primera C que hubo hace 10 años fracasó por un mal manejo de fútbol, porque eso yo creo que eso es de conocimiento público. Pero ¿cómo potenciar precisamente esa primera C? Porque, o sea, pareciera que aquí no hubiera la infraestructura como si la hay, no voy a ir muy lejos, en Perú y en Ecuador para formar ese tipo de torneo, porque en el Perú no se llama Primera C, se llama Copa Perú, y entonces entra un montón de equipos recién ascendidos, etcétera. Pues pareciera que aquí no hubiera esa infraestructura. ¿Por qué en Colombia se han demorado tanto para poder hacer una tercera división de calidad? Bueno, es que el fútbol profesional, el fútbol profesional no lo... Es que el fútbol profesional, perdón, Agustín, el fútbol profesional en Colombia, y yo eso lo aprendí porque yo viví la primera C, y la primera C, el problema de la primera C sucedió el día porque Álvaro González manejaba y cobraba todo en la primera C. Álvaro González fue el que le dio la primera C. El Adifútbol fue el que la dio, por eso Álvaro González es Adifútbol. Álvaro González ideó la primera C, la montó, la hizo, la ideó, pero él cobraba. Y resulta que la gente de la Dimayor le dijo, ¿cómo así? Nosotros te vamos a hacer el torneo y el equipo de la C subía a la B y ¿qué le entregaba a la B? Nada. Entonces la B vino y lo mochó. Le quitaron, el fútbol profesional le quitó esa tetilla a Álvaro González y ahí se murió. La gente que no ha permitido la organización es el fútbol profesional. El fútbol profesional tiene que hacer la C, tiene que abrir campo para la C. Arsenio, es que también yo creo que el problema matriz nuestro está ahí en que nosotros tenemos dirigentes de hace 50 años enquistados con la misma mentalidad, con la misma política mezquina, con esa misma manera de manejar cosas a nivel gubernamental. Claro, ese es el cáncer del problema, está ahí exactamente. Hay que abrir. Yo le decía que el día a mí, un amigo eso. Arsenio, perdóname, para que siga, yo te quería agradecer a Agustín y a ti que nos aceptaron la invitación. Yo me tengo que ir por unas cuestiones laborales, pero ahí siguen en compañía de William y Wilber. Lo último que yo les quisiera, o sea, hay muchas soluciones, está dando William diagnóstico y cómo resolver. Yo, siendo dirigente del Junior, ¿qué hago? Me traigo no un buen director para el equipo de arriba, para que sea un director general verdaderamente de las divisiones inferiores, ya que tiene blindado casi a todos los jugadores de Barranquilla, que está bien que lo hayan hecho, pero loco, si no metemos, y vuelvo, insisto, son mis amigos personales, Chaparro, Víctor Pérez, César Roda, loco, ellos mismos necesitan a alguien, un cabecilla de todo esto, que desafortunadamente tampoco lo es Robert Peñalosa. Un coordinador deportivo. Pero con experiencia, o sea, vamos a ir, lo tenemos que dar fuera, porque hasta Brasil está buscando jugadores técnicos de España. Doctor, el técnico de Flamengo. Doctor, mientras no haya políticas como pasa en el Cali, que hay una política de que el técnico que llega sabe que en divisiones menores tiene que mirar. Mientras el de arriba no tenga esa posibilidad, como en el Cali o como pasa en otros equipos, o en el Cali, digamos que el Cali mira hacia abajo. Es un deber del que el técnico que llega mirar qué hay abajo para poder subir. Pero el Cali es un equipo diferente a todo, tiene junta directiva. Sí. El Cali se elige un presidente. Es diferente. Sí, pero es diferente. Además, el Cali, Arsenio, no tiene dueño. El Cali no tiene. Ahí está la diferencia. Circunstancialmente el tema. Pero mire, le voy a contar algo. Yo estuve en Italia en un torneo en Gradisca. Tuvimos el chance de ir a la sede donde el Inter de Milán hace los procesos de divisiones menores. Ellos tienen 9 categorías y tenían ahí mismo, tenían colegio, iglesia, las canchas, estaban entrenando ahí todo. Los jugadores se quedan ahí en esa sede, la gran mayoría de los jugadores. Y yo le decía a un profesor que se llama Aldo Montinaro, Aldo, pero ¿y cómo así? ¿Por qué tantos jugadores y tanto trabajo? Y yo veo que en el equipo profesional nada más hay un solo jugador de divisiones menores en el Inter de Milán. Y él me dijo, no, sí, profesor, pero nosotros tenemos 194 jugadores en toda Europa. O sea, ellos trabajan divisiones menores y algunos llegan al equipo profesional, pero los demás, eso es una unidad de negocio. En Sudamérica hay un equipo que estuve también yo, ahora que fui a Ecuador, Independiente del Valle, que es una sede que es una sede, pero espectacular. Tiene 80 jugadores, divisiones menores. Esos 80 los escogen ellos, lógicamente previo a un filtro que hay,
Esos 80 jugadores viven ahí en esa misma sede, tienen colegio, tienen las canchas, tienen todo ahí dentro. Entonces ellos lo procesan. Fíjese el progreso que ha tenido este equipo Independiente del Valle. No solo el progreso. El progreso Sí, no solo del Independiente del Valle, ha surtido al Ecuador. Exacto. Pero son casos circunstanciales. Son casos circunstanciales. Este equipo hace eso. En Ecuador lo está haciendo. O sea, no todos los jugadores van a tener el perfil para el equipo profesional. Eso es correcto. Pero entonces tiene que tener la forma de buscarle otros espacios para que los buenos jugadores lleguen al equipo y que sabe que si no va por el equipo profesional, tiene salida por otro lado. Ahora, en el caso de la primera C, solamente en Sudamérica, Colombia y Bolivia no tienen esa categoría. Los demás, todos los países... Pero Bolivia, digamos que la compensa con un torneo parecido al de la Copa Perú, fíjese, porque o sea, es que eso son cosas, es buscar como esas alternativas. Claro. Me explico, o sea, porque sí. Es importante potenciar ese fútbol barrial. Bueno, no me tocó vivirlo, la época de la primera C, pero uno investigando en la historia de equipos de primera C, etcétera, fomentó no solamente, bueno, más allá del folclore y la iniciativa del fútbol, sino también el ver ciertos jugadores que de alguna u otra manera llegaron y pasaron. Y también el acceso a conocer otros terrenos. Por ejemplo, el Deportivo Pasto es un equipo que se formó en primera C. Es un equipo que se formó en primera C y ya, bueno, otros procesos que se armaron, etc. Equidad también. Equidad también. El Chicó también es un equipo que viene, aunque creo que para ascender le compró la ficha, etc. Pero, o sea, me explico, o sea, son otros espacios que necesita un fútbol serio. Y para convertirse en un fútbol serio, un paso sería tener una tercera división. Efectivamente. Bueno, son las 2:26. Bueno, le agradezco a estar con nosotros acá, don Agustín Carizábalo, don Arsenio Estrada, cómo se sintieron acá en el programa, cómo se sintieron y bueno, esperándolos en otra oportunidad para seguir conversando de fútbol aficionado. Bueno, a mí me gustó porque es un tema de nuestro diario vivir. Yo creo que de todos modos siempre salieron algunas preguntas ahí. Sí. Bastante pringamosera, como decía el maestro Chelo de Castro. Y bueno, pero es para analizar. Yo lo que digo es que nosotros estamos en condiciones de responder ciertas preguntas, pero hay otras que ya corresponden a otra gente que maneja ese nivel. Siempre hay unos niveles. Don Arsenio. Hombre, don Arsenio se nos congeló por ahí. Entonces, bueno, don Agustín, agradecido con estar con nosotros. Don Arsenio también le mandamos nuestro saludo y nuestro afecto, también agradeciéndole por su presencia aquí. Y nosotros nos vemos mañana mismo y también nos sigan conectados acá en Todos Juegan. Un saludo y nos vemos en una próxima. Bueno, gracias, Will.